Mi sistema de hombre lobo 1201. Cuando llegó el momento de completar la misión, Gary se llenó de una mezcla de sentimientos, y por varias razones. Al completar la mejora de clase, estaba deseando ver qué había disponible en el sistema y qué potenciadores recibiría. Sin embargo, le preocupaba qué pasaría si se producía un cambio ahora. ¿Acaso los demás no sentían un dolor extremo al pasar por el cambio de clase? Afortunadamente, parecía que el sistema sabía en qué situación se encontraba y le dio una opción. ¿Te gustaría recibir la recompensa de la misión ahora? De inmediato, Gary decidió que no. Con el cambio, no quería que los vampiros supieran qué tipo de poderes le otorgarían ni qué le estaba sucediendo. En primer lugar, según Midwak, la clase de la que Gary formaba parte estaba diseñada para cazar vampiros. Pareces estar satisfecho y haberte desahogado, afirmó Lucien. Me alegra verlo. Es un buen comienzo para nuestra relación. Mañana todo irá bien. Enviaré a uno de nuestros hombres a reunirse contigo. Será uno de nosotros, pero también formará parte de los cazadores alterados. Será tu puerta de entrada a la organización. Desde allí, lo mejor es que sigas lo que hay que hacer para entrar en Ciudad Ruina. Gary asintió. Sabía que la situación era grave, pero que actuara mañana le impactó profundamente la rapidez con la que se desarrollaban las cosas. Quiero preguntar, dijo Kai, dando un paso al frente. No puedes esperar que Gary vaya solo, y si quieres que este trabajo se haga bien, te sugiero que nos permitas enviar a alguien con él. El rey levantó la mano y levantó dos dedos en el aire. Estoy de acuerdo contigo, como dije antes, aunque no controlamos a todos los cazadores alterados. Con la partida de estos mañana, solo podemos insistir en la incorporación de nuevos miembros. Aunque habrá algunos de nosotros entre ellos, la mayoría serán cazadores alterados humanos, así que el máximo que puedo permitir son estos números. Kai lo entendió y pensó que era justo, sobre todo si no querían llamar la atención. En particular, Kai quería que Tom creara algunas de sus soluciones aromáticas y no creía que pudieran fabricarse en grandes cantidades durante tanto tiempo, así que 2 serían suficientes. Con esto, me despido, dijo Lucien. Gary, espero que podamos volver a vernos en el futuro, quizás incluso en el asentamiento. Hay todo un mundo ahí fuera que no has visto, y quizás juntos podamos cambiar ese mundo invisible. Gary esbozó una leve sonrisa. Él mismo no estaba muy seguro. Ya había estado descubriendo demasiado sobre el inframundo y el mundo de los hombres lobo como para saber que había aún más. Quizás lo mejor para él era descansar y mantener los ojos cerrados durante todo el asunto. Aún no entendía cómo, tras comerse a Arbor, ahora era algo inmune a los celestiales, fueran lo que fueran. Con solo un par de parpadeos, los vampiros habían desaparecido tan rápido como habían llegado a la noche, sin hacer más escena. Voy a tener que hacer algunas llamadas para asegurarme de que limpien esta calle, dijo Kai. Me aseguraré de que la gente no haya visto nada y de que nadie haya resultado herido. Sin duda, era un pueblo fantasma cuando llegué, así que creo que todo va bien. En cuanto a ti, creo que lo mejor es que decidas quién es la otra persona que quieres traer contigo mañana. ¿Una persona? Respondió Park. ¿No dijo que podía elegir a 2? Bien, pero he decidido ir, respondió Kai. Normalmente, tengo que ocuparme de asuntos en Slough, y puedo confiar en Gary para que lo haga. Pero esto es demasiado importante. Voy a Ciudad Ruina y con todo lo que está pasando con Midwak, tengo que ir. Kai quería comentar algo más, pero decidió guardárselo para sí. Tras consumir a Stanley de la banda única, también creía que era uno de los más fuertes del grupo. Si todo fallaba y necesitaban salir de allí, iban a necesitar todo el poder que pudieran conseguir. Me quedo, dijo Mary al instante. Para empezar, no creo que pueda soportar que Gary vuelva a elegir a otra persona. No quiero que Gary ni yo pasemos por eso otra vez, así que me voy. Gary estaba realmente agradecido con Marie por haber hecho esto. Aunque era líder de una pandilla, odiaba tomar decisiones. Oh, elígeme entonces. Park levantó la mano. Puedo curarlos y todo eso incluso sin transformarme. Gary miró a los demás y no pudo pedirle ayuda a Kai porque ya estaba hablando por teléfono. Pensó que si Kai realmente creía que había una opción suprema al elegir a alguien, entonces lo habría elegido él mismo. Como no era así, todas eran opciones viables. En la mente de Gary, había una persona en la que más confiaba entre todos ellos, que no lo había decepcionado ni una sola vez, y al ser un alterado, también significaba que no tenía que ocultar ningún tipo de olor. Austin, quiero que vengas con nosotros, pero recuerdo que Black dijo algo sobre que sus máscaras detectaban a los alterados.
Si Tom puede hacer algo al respecto, me gustaría que vinieras. Austin asintió con firmeza, sin vacilación. Algunos de los primeros miembros de los Owlers estaban juntos, con la esperanza de encontrarse con Black Emu. Supongo que mañana nos convertiremos en cazadores alterados, dijo Gary. Aunque era tarde, no era día de descanso para Gary y sus amigos. Cuando el rey vampiro dijo que mañana enviaría a alguien, asumieron que se refería a hoy, pues ya era temprano. Presumiblemente, alguien vendría al Wolfspool Club por la noche, por lo que tenían poco tiempo para prepararse, por lo que todos estaban ocupados preparándose. Gary, por ejemplo, había llamado a Tom en plena noche, quien solo llevaba un par de horas durmiendo. Al menos, no se quejó mucho antes de acceder e intentar ayudar a Austin. Por suerte, Tom tenía un laboratorio, y no era el único que trabajaba allí. Slough había ido incorporando talento para diversas áreas, y al no ser uno de los institutos de investigación más grandes, no se vieron afectados por la ola de protestas como los demás. De todos modos, no es que algo así fuera a pasar en Slough. Porque la gente se preocupaba demasiado por Gary y lo que había hecho por ellos. A sus ojos, él era un alterado, por lo que Slough era uno de los pocos lugares donde aceptaban a los alterados a pesar de la situación del resto del mundo. Con la ayuda de sus trabajadores, trabajaban en la solución de pulverización que había funcionado la última vez. Esta ocultaría de Gary y Kai y de los demás hombres lobo cuando entrarán en Ciudad Ruina. Lo bueno fue que la solución en sí no detuvo su sentido del olfato, por lo que pudieron distinguir quién era un hombre lobo y quién no. A menos que tuvieran algún gran investigador, pero Lupus y su grupo no parecían el tipo de persona que ocultaba lo que eran en primer lugar. En cuanto a lo que Tom tuvo que afrontar, fue trabajar con Austin para hacerlo parecer lo más humano posible. Después de haber estudiado Altered durante mucho tiempo, tenía una idea de lo que sus máscaras captaban para determinar quién era uno y quién no. Tom prácticamente conocía todas las diferencias entre un humano y un alterado. El principal problema era el marco temporal. A diferencia de Gary y Austin, Tom era un ser humano normal, por lo que la falta de sueño y tener que trabajar durante toda la noche no eran las cosas más fáciles de afrontar para él. Para Gary, había decidido enviar un mensaje a una persona en particular y le había dicho que se reuniera frente a la escuela Westbridge. No tardó mucho en ver aparecer a la mujer de cabello gris ceniza. «Puedes irte a casa, Crowley, estoy a salvo», dijo Shin, mirando al cielo. Momentos después, se vio una gran criatura parecida a un pájaro alejarse volando. Se toma su trabajo muy en serio. Incluso a estas horas de la noche, me ha estado siguiendo. Ni siquiera le escribí, simplemente ya estaba despierto, explicó Shin. Gary se alegró de saber que la estaban cuidando. Con su poder actual, prácticamente había perdido todos sus poderes alterados, así que si alguien la hubiera atacado, si los vampiros la hubieran elegido como objetivo en esta situación, no habría podido hacer nada. Gary y Shin habían caminado por el sendero de la escuela. Él iba en piloto automático, así que terminó caminando hacia su antiguo barrio, que ya no se parecía en nada a lo que era antes. Realmente no había zonas peligrosas en Slough como antes. Mientras caminaban, Gary les explicó lo sucedido y la situación actual. Todo esto, a pesar de saberlo todo, me sigue pareciendo una locura, rió Shin. Menos mal que lo resolviste, pero ya veo que te vas mañana y vas a hacer algo increíblemente peligroso. Claro, pero si funciona, no tendremos que luchar contra Lupus. Incluso pensé que ni siquiera tenemos que convertirte, Shin. Si quieres, podemos esperar a ver cómo se desarrolla esto. Pero no podemos esperar, Gary, respondió Shin. Ya lo explicaste. Su efecto es algo único. Si perdemos este momento, no volverá a ocurrir. Si no funciona, todos tendremos que enfrentarnos a Lupus y su grupo. Necesitamos esta tranquilidad, y estoy bien. Aunque pasar por esto no signifique nada, prefiero ser parte de ello, dijo Shin. Antes de reunirse con Shin, Gary había confirmado que había perdido completamente sus poderes, por lo que ahora era el momento del segundo mordisco. En cierto modo, fue un buen momento, ya que era justo antes de su partida, así que realmente era ahora o nunca. Tom obtuvo más detalles de mi padre. Dijo que en algunos experimentos tardaba un tiempo en transformarse, así que esto podría no ser algo instantáneo. Shin extendió el brazo como la vez anterior, y a regañadientes, Gary le clavó los dientes. El mordisco alfa ahora tenía un 99,9% de posibilidades de funcionar. Aún había algo de preocupación, pero nada comparado con antes. Cuando pasaron unos momentos con Shin todavía de pie, sintió alivio. No me siento diferente, dijo Shin.
Supongo que, como dijiste, podría tardar un poco. Tendré a Tom y Marie de guardia. Ya han pasado por esto, así que podrán ayudarme si pasa algo. No tienes que preocuparte por mí, Gary. Haz lo que tengas que hacer, y Gary, no te atrevas a morir. No he hecho todo esto solo para que desaparezcas. Se tomaron de la mano un momento y se despidieron con un beso. Gary aún se sentía incómodo, pero se estaba acostumbrando. Era bueno que Shin pareciera cómodo tomando la iniciativa. Con eso, Gary se despidió con la mano, ya que había una cosa que necesitaba hacer antes de irse. Mejoremos mi clase y veamos qué puede hacer. Antes de que Gary mirara la actualización, miró sus estadísticas actuales. Gary, grado. Rey, clase. Guerrero oscuro, nivel 50 SD, salud 500.000, energía 500.000, fuerza 100, destreza 100, resistencia 150. Había alcanzado el grado máximo, así que no tenía nada más que un rey. Esto le otorgó su nueva habilidad especial, Mordisco Alfa. Además, su salud y energía se duplicaron gracias a su clase de guerrero oscuro. Tenía sus estadísticas al máximo, y su resistencia estaba por encima del máximo gracias a que se comió Arbor, lo que le dio un cuerpo aún más fuerte. Todo esto en conjunto convertía a Gary en una bestia invencible, o al menos eso creía hasta que conoció al rey vampiro. Luego estaban sus habilidades, todas ellas al máximo nivel, y ya no podían crecer. Drenaje de garra. Max. Última batalla. Max. Salto letal. Max. Aullido magnético. Max. Golpe de garra. Max. No había ninguna habilidad nueva en el arsenal de Gary, al menos no a menos que se transformara en sus otras fieras. Habilidades alfa, fuerza aullante, alfa mordida, rasgos especiales, atributo de fuego, resistencia al calor y al fuego, resistencia a la energía celestial. El atributo de fuego era útil ya que podía agregarlo a las habilidades actuales que usaba, y con su gran reserva de energía, no había razón para no hacerlo a menos que tuviera cuidado. Por último, tenía una de las partes más importantes de su sistema. Forma de licántropo de ceniza de sombra. Transformación bloqueada. Forma licántropa de ceniza de dragón 4, 5 usos. Aunque el sistema mostraba la transformación bloqueada con un color ligeramente diferente, Gary ahora podía ver el nombre de la forma, a diferencia de antes. En cuanto a las habilidades, todas se activaban y aparecían solo cuando adoptaba las formas actuales. Ambas formas eran buenas, pero la forma del licántropo ceniza sombría, aunque ya no era dolorosa, seguía lastimando a Gary al usarla. Ese aspecto no cambió, por lo que solo podía estar en esa forma por un tiempo limitado. La forma del licántropo ceniza de dragón, que tenía usos limitados y una desventaja considerable, era por estas razones que Gary estaba emocionado por descubrir qué traería esta mejora. Actualmente, Gary había regresado a su apartamento por el momento, sin nadie más alrededor. ¿Te gustaría recibir tu recompensa? Frotándose las manos, Gary aceptó la recompensa. Tu clase está mejorando de guerrero oscuro y inmediatamente, la cabeza de Gary se echó hacia atrás en la silla en la que estaba sentado. El blanco de sus ojos estaba envuelto en la oscuridad, pero no eran solo sus ojos, su visión había desaparecido por completo y casi no se podía ver nada. Por un instante, Gary se sintió completamente vacío. No sentía dolor como en otras evoluciones o mejoras de clase. Era una sensación de entumecimiento por todo el cuerpo. Si había algo que Gary pudiera imaginar que se acercara más a esa sensación, era como la muerte. En muchos sentidos, era peor que el dolor. Quería sentir miedo por lo que estaba experimentando, pero no podía. Pasaron los segundos, y parecía una eternidad porque no tenía noción del tiempo en su mente. Hasta que un sonido particular lo salvó, un fiel din del sistema. Felicitaciones, tu clase ha mejorado. Guerrero oscuro. A diferencia de otras ocasiones anteriores, Gary no pudo elegir entre dos clases. En cambio, fue simplemente una mejora. Al igual que en otros juegos, ya había elegido un camino específico y ahora estaba ascendiendo, pero parecía que, con su grado y niveles, este era el final de su camino de mejora de clase, pues había llegado a la cima. Así que esperaba que la mejora de clase tuviera algunos efectos decentes. La clase actual otorga los siguientes efectos. Empoderamiento abisal. Por la noche, las reservas de energía y salud del hombre lobo se triplican. A Gary casi se le salieron los ojos de las órbitas por un instante. Duplicar ya era una ventaja considerable. Para triplicar, empezó a preguntarse si sería algún tipo de vampiro especial con tantos beneficios que obtenía por la noche. Incluso pensó en cambiar todo su patrón solo para lograr este efecto, durmiendo durante el día y saliendo por la noche. Puedo hacer eso, ¿verdad?
Soy joven todavía, y es como todos esos otros fiesteros, mírame llamando los fiesteros, ni siquiera conozco el término, es que hasta la jerga que se usa hoy en día. Caramba, apuesto a que la gente ni siquiera usa la palabra jerga. Desde la emoción hasta la depresión, pero habiendo extrañado sus años de escuela, sus años universitarios y el pasar más tiempo con personas de su edad, esta era la vida que vivía. Regeneración de las sombras. Por la noche, tu cuerpo se regenerará más rápido de forma pasiva. Durante el combate y fuera de él. Esto no consumirá energía. Esto era mejor de lo que parecía. El cuerpo de Gary solo sanaba usando su reserva de energía tras un tiempo fuera de combate. En algunos casos, usaba su energía de emergencia para sanar las heridas de su cuerpo. Lo único que no pudo determinar realmente fue qué tan rápida sería su curación mientras fuera de noche. Solo con estos dos, la mejora de clase sin duda valió la pena, y se imaginaba cómo sería si se enfrentara a Lucien ahora. Con ella, no habría tenido que adoptar la forma del licántropo ceniza de dragón tan rápido en la pelea. Al observar todo esto sobre las clases, se preguntó qué clase era Lupus. Seguramente obtendría beneficios similares de su clase. Incluso sin el sistema, parecía que los hombres lobo habían evolucionado hacia estas clases. Saberlo podría ayudar si alguna vez se enfrentaban. Dejando de lado ese pensamiento, Gary necesitaba prestar atención, porque aún quedaba un último beneficio para la clase. Nueva habilidad desbloqueada. Rompedor de noche. La clase le había otorgado una habilidad, entre otras cosas, en lugar de un simple beneficio general. Una habilidad relacionada con su clase era extraña, y no podía entender su función solo por su nombre, así que decidió probar suerte. Rompedor de noche. Esta habilidad solo se puede usar una vez al día. Solo se puede usar durante el día. Hubo una ligera confusión. Hasta ahora, todo lo relacionado con la clase se relacionaba con la noche, así que Gary estaba interesado en ver qué sucedería. Al lanzar la habilidad, el área circundante se cubrirá de oscuridad. Mientras se encuentre en ella, el usuario experimentará los mismos efectos que si hubiera cielo nocturno. Gary levantó las manos y se tocó las comisuras de los labios, sintiendo que ambas estaban levantadas. La única debilidad de la clase era que todo dependía de la noche, pero esta era la habilidad que lo cambiaría todo. Al final, sus esfuerzos valieron la pena. Una parte de él estaba demasiado asustada en ese momento como para pedirle al rey vampiro, entre todas las cosas, si podía derrotar a algunos de sus hombres. Sin embargo, curioso por lo que podría hacer por él, Gary se obligó a sí mismo. Tenía que imaginarse que había hecho cosas más difíciles antes, así que al menos tenía que preguntar. Mientras Gary disfrutaba de los nuevos efectos que le ofrecía el sistema, también los vio desaparecer rápidamente, y había una razón para ello. Al girar la cabeza para mirar por la ventana, vio los penetrantes rayos de sol que lo iluminaban. Ya es de día, pero ni siquiera he podido dormir. Dijo Gary, sacudiendo la cabeza. No sabían a qué hora los cazadores alterados o quienquiera que fuera se encontrarían con ellos, solo el lugar. Con ese pensamiento en mente, a Gary le costaría conciliar el sueño, así que decidió ir él mismo al club de piscina del lobo. Además, si quería dormir un poco, podía simplemente tumbarse en los sofás traseros. No era el sitio más cómodo, pero Gary estaba acostumbrado a su vida pasada. No era de los que no podían dormir sin sábanas de seda, aunque disfrutaba de ellas. Cuando Gary llegó, le sorprendieron un par de cosas. Una fue que ya había obreros arreglando las calles y que ya habían hecho un buen trabajo con reparaciones importantes. En cuanto a la segunda cosa, dentro del Wolfsburg Club, pudo ver cómo Austin empezaba a acostarse, pero se incorporó tan pronto como vio entrar a Gary. «Llegaste temprano, podrías haber disfrutado el resto del día, ¿sabes?», dijo Austin. «Sí, pero me costó dormir porque sabía en qué nos estábamos metiendo», dijo Gary, acercándose. «¿Me estás diciendo que no pude dormir en toda la noche?». Cuando Gary miró a Austin, pudo ver profundas bolsas negras debajo de sus ojos. «Estaba con Tom intentando descifrar nuestro problema con los alterados. Es nuestra firma térmica, así que nos creó camisetas especiales. La firma térmica proviene principalmente del núcleo, así que nos enfriará y nos hará parecer inormales, supongo, a los ojos de los cazadores alterados. Debería funcionar incluso con sus sueros y campos», dijo. «El problema es que, con esto puesto, siento muchísimo frío. Me cuesta dormir». «¿Podrías quitártelo?», dijo Gary. «O sea, si los cazadores alterados envían vampiros, estarían aquí de noche, ¿no? ¿Son siquiera débiles al sol?», preguntó Austin. «O sea, no lo sabemos, ¿verdad? Tal vez sí puedan caminar de día.
Ahora que Gary lo pensaba, se preguntaba. ¿Los vampiros bebían sangre? ¿Eran débiles al sol? Lo de la luna llena era cierto para los hombres lobo, así que algunas cosas también debían ser ciertas para los vampiros, ¿no? Vamos, creo que a ambos nos vendría bien dormir un poco antes de irnos, estar cansados no nos va a ayudar a ninguno de los dos, dijo Gary. Pero ni siquiera habían tenido la oportunidad de acostarse. Cuando la puerta se abrió de nuevo, se sorprendieron de ver a alguien entrar tan temprano, y los únicos que lo harían lo sabrían. Oh, me sorprende verlos aquí. Iba a hablar con la señorita de Grace para informarme de cualquier problema, explicó Kai. De hecho, después de eso, iba a venir a verte, Gary. Yo. Gary se señaló a sí mismo. Sabía que pronto se irían todos juntos, pero ¿qué querría Kai de él? Kai se acercó y conversó un rato con Austin, asegurándose de que todo estuviera bien y listo para el viaje. Sabía que podía confiar en Tom, y él también lo había superado en esta ocasión. Austin incluso había traído un paquete que estaba en el mostrador. Varias soluciones que él y Gary podían usar para disimular su olor eran importantes. Después de eso, Kai regresó con Gary y le pidió que saliera a caminar con él. Sin darse cuenta, ambos estaban en la calle, y Gary estaba contemplando la luz del sol una vez más. Necesito hablarte de algo muy importante, y se trata del bien de la pandilla, dijo Kai con tono serio. Aunque Kai siempre hablaba en serio, era raro que Gary lo oyera hablarle así directamente. La cosa es que y no creo que te guste lo que voy a hacer, Gary, pero necesito que entiendas que no tenemos otra opción. Últimamente, Gary sentía que escuchaba muchas cosas que no le gustaban. O decisiones que no quería tomar. Empezaba a extrañar las tareas escolares sencillas, lo cual no le gustaba. Tener que decidir la respuesta correcta en un examen de opción múltiple parecía mucho más fácil ahora que antes. La gente siempre se queja de que la escuela no les enseña habilidades prácticas, pero ¿me ayudó la escuela a elegir quién sería mi luna? No. ¿Me enseñaron la escuela cuál es la mejor situación cuando te atacan o te arresta la Rosa Blanca? No, se quejó Gary para sus adentros. Se quejaba mucho en su cabeza, porque honestamente, si Kai decía que esto era algo que no le iba a gustar, entonces Gary pensaba que ciertamente no iba a ser algo que le gustara. Inmediatamente después de que Kai dijo esas palabras, continuó llevando a Gary a través de Slough, y Gary todavía no tenía idea de a dónde iban o qué estaban haciendo. Vamos, ¿puedes decirme cuál es ese gran secreto?, dijo Gary. Me molesta que digas algo así y no lo reveles. Es como cuando estás leyendo un libro y se detiene justo antes de que se ponga interesante. ¿Lees libros? Kai se rió entre dientes. No, Gary se tapó la cara con la mano. Pero he oído que Tom solía quejarse a esas cosas todo el tiempo. En fin, anda, dilo. Estamos pasando por mucho, así que no me importa. Gary, dijo Kai mientras seguía acelerando el paso. Hay una razón por la que no te lo digo de inmediato. Creo que necesitas verlo en persona para tener una idea clara. Gary se dio cuenta de algo. El lugar al que se dirigían. Era uno de los centros deportivos de la ciudad. Allí tenían una gran cantidad de salas deportivas que se podían alquilar en varias plantas. Badminton, canchas de baloncesto y más. No era un lugar al que Gary fuera a menudo, y creía que Kai tampoco iba mucho. No me va a pedir que practique algún deporte con él ni nada parecido, ¿verdad? No puede ser tan serio con algo así, pensó Gary. Su conjetura era correcta, no sobre los deportes, sino sobre cómo se dirigían al centro deportivo cuando entraron. Entraron en la gran recepción abierta y luego directamente al ascensor. Kai permaneció en silencio hasta que finalmente llegaron al cuarto piso. Era un piso con unas 12 canchas de baloncesto, por lo que era un lugar bastante grande. Había una puerta de vidrio antes de entrar a la sala principal que daba al pasillo, por lo que Gary podía ver lo que le esperaba en los juzgados. ¿Qué es esto, Kai?, preguntó Gary. ¿No es obvio?, dijo Kai, señalándolos con la mano y abriendo la puerta. He reunido a los aulladores que llevan mucho tiempo con nosotros. Los más hábiles y en quienes más confiaría. De pie en filas, hombres y mujeres con el uniforme negro y dorado de los aulladores. Iban erguidos como si esperaran una orden de algún comandante. Justo en el momento en que Gary entró, todos inclinaron la cabeza en un ángulo de 90 grados. «Saludamos al líder», gritaron todos al unísono, haciendo temblar la sala. Había tanta fuerza en sus voces. Lo que Gary también notó fue que en cada mano parecía haber un cuaderno. No era grande ni grueso, pero todos tenían el mismo cuaderno. ¿Ha vuelto a ponerse de moda escribir en diarios?,
Creía que todo eso desapareció en cuanto la gente empezó a tener teléfonos y carpetas cerradas, pensó Gary. Pero la verdadera pregunta que necesitaba hacerse era ¿por qué? ¿Por qué, Kai? Preguntó Gary, volviéndose hacia él. ¿Por qué has reunido a tanta gente de los aulladores? Debe haber al menos 100 personas aquí. 150, corrigió Kai rápidamente. Gary, quiero que recuerdes la difícil situación en la que estábamos cuando la banda del Fénix nos atacó. En aquella época, murió mucha gente, tanto los de los aulladores como los habitantes de la ciudad. Así de peligroso es enfrentarse a uno de los reyes. La verdad es que, en ese momento, si no hubiéramos hecho lo que tu padre sugirió, podríamos haber perdido más. Quizás todos hubiéramos perdido la vida esa noche, antes de que llegaras. Gary ahora tenía una idea de lo que Kai estaba a punto de sugerir, y ciertamente tenía razón en una cosa. No le iba a gustar. ¿Quieres que convierta a todos aquí, en lo mismo que nosotros, verdad? ¿Por eso me trajiste? Preguntó Gary. Incluso se preguntó cuándo Kai había tenido tiempo de hacer tal cosa, y los miembros de Oleg ciertamente tenían que ser leales para levantarse tan temprano tan rápido y reunirse en un lugar como este, eso era seguro. Correcto, Gary, y quería pintar el cuadro porque si simplemente te lo preguntara, por supuesto que no escucharías, dijo Kai. Claro, porque con lo que estamos haciendo ahora, podría no ser necesario. La situación podría resolverse sola, y entonces habrían cambiado de vida sin motivo alguno, y yo sería el responsable. Bien, respondió Kai. La palabra clave que usaste es poder. También es muy probable que Lupus nos ataque justo después de que todo esto fracase, y con su gran ejército, nos elimine a todos. ¿Y luego qué, Gary? ¿Y luego qué? Hemos llegado tan lejos, y lo notas, ¿verdad? Estamos en el último obstáculo y tenemos que hacer todo lo posible para ganar. Gary pudo ver un leve brillo en los ojos de Kai. De pura determinación, algo que siempre le preocupaba un poco. A Gary le costaba enojarse con Kai. Siempre que hacía algo, parecía pensar en los demás, en la ciudad y en lo que era mejor para la pandilla. El problema era que Gary tenía que tomar la decisión basándose en las sugerencias de Kai. Quien haría los cambios sería él. Aunque otros podían transformar a la gente, Gary solo estaba seguro de que su Alphabet tendría un 99,9% de posibilidades de éxito. Aunque ese porcentaje era casi perfecto, no era el hecho de que alguien pudiera morir, sino cambiar sus vidas por completo. Gary, voy a intentar que no te preocupes lo más posible por esto, explicó Kai. Además, te diré todas las razones por las que creo que deberíamos hacerlo. Al fin y al cabo, creo en tu decisión, porque sin ti no habríamos llegado tan lejos, y hay cosas que yo mismo he hecho mal y tú también las has corregido. Gary quería decirle lo mismo a Kai. Sin él, los aulladores tampoco habrían llegado tan lejos. Lo mínimo que podía hacer era escucharlo. Primero, todos los cuadernos que les he proporcionado contienen las reglas de la manada. Les explicaban lo que vivirían, en qué se convertirían y lo importante que es mantener toda esta información en secreto. Así que todos aquí son conscientes de lo que puede pasar, aunque saben perfectamente que no deben abusar de su poder. Así que eso es lo primero de lo que no tienen que preocuparse. Ahora, quizás se pregunten el por qué. Es casi imposible conseguir soluciones alteradas ahora mismo. Casi todas las instalaciones del mundo han paralizado la producción debido a las protestas, las regulaciones y demás. Sin embargo, nuestro oponente no es un alterado. No tiene la misma moral que nosotros y ha estado formando un grupo grande al que podríamos tener que enfrentarnos. Hay 3 escenarios en los que podemos sacarles mucho provecho. Primero, mi plan es convertirlos ahora, y mientras estamos fuera, este grupo estará en Age Entertainment. No se quedarán en Slough. Durante su estancia en Age Entertainment, se capacitarán y aprenderán a usar sus nuevas sierras. Necesitamos este tiempo para que se conviertan en buenos luchadores y nos sean útiles. A diferencia del caos que tuvimos la última vez. Esta fuerza será desconocida para la pandilla Lupus y cualquier otro grupo. El primer escenario es que la banda Lupus decida atacarnos mientras estamos fuera. Nuestra gran fuerza los sorprenderá y los detendrá. El escenario 2 es probablemente el peor de los casos, pero nos atacan en la noche de luna llena. Si eso ocurre, el grupo será tan inútil como nosotros, pero solo por un día. Si logramos sobrevivir, la fuerza secreta será una carta de presentación para cambiar el rumbo. En tercer lugar, después de la noche de luna llena, podremos atacar a la banda Lupus con toda nuestra fuerza sin arrepentirnos. Para entonces, Shin se habrá convertido en luna, y nosotros también disfrutaremos de sus beneficios.
Las cosas son diferentes a como eran antes. En el pasado, ninguno de los reyes actuó, ni siquiera Lupus, y había una buena razón para ello. Sabes lo fuertes que eran Arbor y Sin, y la influencia que tiene Breche. Aunque Lupus podía confiar en que podía vencer a cualquiera de ellos, siempre existía el temor de que los atacaran por la espalda o por alguien más. Ahora ya no tenemos ese temor, ya que el único rey es Bree, y ella es nuestra aliada. Kai había dejado claro su punto de vista y, aunque Gary quería discutir por qué no debían hacerlo, había decidido que, en realidad, era lo mejor y lo único sensato. No poner todas las esperanzas en este plan con los vampiros. Kai, lo haré, esta mañana va a ser muy larga para mí, pero confío en tu criterio y en que lo has pensado bien, dijo Gary con una sonrisa. Luego caminó hacia la primera persona del grupo, mientras emitía un gran suspiro. La primera persona incluso le había mostrado el cuello a Gary. Oye, no soy un vampiro, no voy a hincarte en ti como si me gustara esto, se quejó Gary. Todos, extiendan el brazo y les daré un mordisco ahí, no lo hagamos más raro de lo que ya es. Había llevado mucho tiempo pasar por todo el proceso. De Gary mordiendo a cada individuo, de ver sus venas estallar y abultarse, y de la extraña sensación que experimentaba una persona al ser transformada. Afortunadamente, después de pasar por las 150 personas que había allí, no hubo ni una sola con problemas. Ni uno solo había perecido. En muchos sentidos, mientras Gary observaba la habitación, se imaginaba a cada uno de ellos completamente transformados en su forma de hombre lobo. ¿Fue así de fácil crear un ejército de hombres lobo así como así? Dijo Gary. Exactamente, dijo Kai. Y piénsalo, a Lupus también le pasa lo mismo. Espero que esto funcione con los cazadores alterados. Pero siempre tenemos que prepararnos para lo peor. Gary comenzó a preguntarse sobre una cosa. Había convertido a todos los que había conseguido en una gran cantidad de puntos de peón, y ahora todos los hombres lobo estaban disponibles en su sistema. Lo mejor que podían hacer era maximizar a todos, si era posible, aquellos que eran fuertes y estaban cerca de él, y luego seguir adelante con el ahora gran ejército que tenían. Kai, ¿estás bien?, preguntó Gary al notar que Kai lo agarraba por la muñeca. Sí, me siento un poco extraño. Kai sabía lo que era. Había un efecto especial de su clase especial. Cuantos más hombres lobo tenía cerca, más fuerte se volvía su poder, y había aumentado exponencialmente en la habitación donde se encontraban. Vamos, volvamos al Wolfsburg Club, dijo Kai. Estos chicos irán a Age Entertainment. Tenemos que reunirnos con unos cazadores. Cuando Kai y Gary regresaron al club de piscina Wolves, descubrieron que Austin por fin había conseguido dormir en los sofás rojos traseros. Roncaba bastante fuerte, con el brazo colgando, casi rozando el suelo. Debió haber sido un día agotador para él, y no solo para él, sino también para los otros dos. Era casi mediodía, y al sentarse, Gary y Kai no tardaron en quedarse dormidos en varios asientos traseros de la habitación. Cuando la señorita de Grace entró para abrir el lugar, rápidamente giró el cartel para indicar que estarían cerrados durante el día, queriendo que descansaran lo más posible. Estos chicos han transformado Slough por completo y, en muchos sentidos, parecen estar cambiando el país y la carretera. Así que al menos deberían poder dormir un rato, pensó la señorita de Grace mientras continuaba con sus tareas como siempre, dejando solo las partes ruidosas del negocio para más tarde. Al caer la tarde, la señorita de Grace bajó a hacer un recuento del inventario. Luego pediría más productos para el negocio. Se tomaba el trabajo en serio, aunque no importara cuánto ingresara el negocio. Pero de alguna manera se había convertido en su alegría, le gustaba que fuera un lugar seguro para su hija y el resto de los aulladores. Arriba, la puerta estaba cerrada, así que pensó que todo estaría bien. Mientras estaba abajo, no tenía ni idea de lo que había sucedido arriba. La cerradura había sido forzada con habilidad, y dos hombres vestidos de negro habían entrado. El cielo oscuro se vio detrás de ellos por un breve segundo, pero sus ojos rojos brillantes fueron lo que llamó su atención. Estas son las personas que el rey ha elegido, y duermen así aunque estamos frente a ellas, dijo la mujer, haciendo un gesto de desaprobación. No nos van a ser de ninguna ayuda, lo veo a primera vista. Puede que lo parezcan, dijo el hombre a su lado. Pero créeme, lo logran. No dejes que tus prejuicios te dominen. Deberías haber oído el infieme. Aunque no lo creas exagerado, el rey nos ha pedido que hagamos esto. Los dos decidieron acercarse y comenzar a acercarse al hombre de pelo verde. Se oyeron unos crujidos en el suelo de madera que llamaron la atención de Kai, quien abrió los ojos de golpe.
Los frotó unas cuantas veces, ya que solo podía ver la espalda de los dos intrusos. Gary, Austin, problemas. Gritó Kai. Gary abrió los ojos al oír el sonido. Aún estaba un poco aturdido. Austin, por su parte, se levantó de un salto y pudo verlos a ambos de inmediato. ¡Mierda!, exclamó Austin, poniéndose de pie rápidamente y lanzando una patada, arremetiendo contra él. Inmediatamente, le lanzó un puñetazo a la mujer más cercana. Mientras Gary se aclaraba la vista, observó al hombre y notó que le resultaba extrañamente familiar, pero diferente a la vez. Casi como si lo conociera, pero experimentó un gran cambio. Espera. ¿No es ese, Austin? Detente, gritó Gary. Era un poco tarde, pues Austin ya cargaba con toda su fuerza. No se había transformado, pero había puesto todos sus poderes alterados en el ataque. La mujer levantó la mano con calma y agarró el puño. El impacto sacudió ligeramente la habitación e hizo tintinear algunas botellas de los estantes. Tuvo que usar la otra mano para sujetarse la muñeca y detener el ataque, pero lo logró. Sorprendió no solo a Austin, sino también a la mujer. Eres bastante fuerte, quizás saqué conclusiones demasiado rápido, afirmó la mujer. Gary finalmente se puso de pie y, afortunadamente, Kai había escuchado a Gary gritar sus palabras, por lo que no atacó a sus inesperados invitados. Eres Blackjack, ¿verdad? ¿Eres tú?, preguntó Gary, casi cuestionándose. Me veo un poco diferente limpio, ¿verdad?, dijo Blackjack mientras se tocaba la cara tersa. En la cárcel, se había dejado bastante suelto el vello facial y el de los lados de la cabeza. Era un hombre bastante peludo, lo que hizo que Gary incluso asumiera que era un hombre lobo si no fuera por el olor, pero ahora que estaba tan bien vestido, Gary casi no lo reconoció. Me asignaron esta tarea debido a mi relación contigo, Gary. Como ya trabajamos juntos antes, pensaron que sería más fácil. Al oír las palabras esta tarea, Gary se dio cuenta, al mirar la hora. Era de noche. Entonces, ¿ustedes dos deben ser los cazadores alterados que trabajan para los vampiros?, preguntó Kai. Bien, lo somos, aunque no usemos la palabra con V en público. Puedes decir asentamiento en el futuro. Es un término que usamos cuando hablamos entre nosotros, respondió Blackjack. Permítanme también presentarme formalmente. Me llamo Blackjack Fortuna y soy uno de los caballeros vampiros de la 9ª familia. No solemos salir mucho, pero mi caso es especial. En cuanto a mi compañera, pues que se presente. La mujer y Austin ya no se tocaban del brazo. Ella lo retiró rápidamente y se enderezó. Había algo extraño en ella que Kai y Gary habían notado. Su piel parecía incluso más pálida que la de los vampiros que vieron. Sus mejillas estaban ligeramente hundidas y había una cosa más que era diferente en ella, su olor no era exactamente el mismo que el de los demás. Soy el caballero vampiro de la 2ª familia. He adoptado formalmente el apellido Cha. Soy el caballero de la 2ª familia llamado Kim Cha. Al final, Kai no pudo guardarse su curiosidad para sí mismo. Eres diferente a él, dijo Kai. ¿Por qué te sientes diferente? Kim miró a Kai de arriba abajo, pero no pensó mucho, pero dio una respuesta. Eso es porque no soy un vampiro, respondió Kim. Soy una subclase, conocida como blanca. El mundo de los vampiros era realmente un mundo nuevo para los demás, pues no tenían ni idea de qué demonios era una subclase, ni siquiera de que era un blanco, pero Austin podía presentirlo. La inmensa cantidad de poder que se usó para bloquear su ataque. Era diferente en comparación con los vampiros. El grupo no hizo muchas preguntas sobre qué era un tumulario ni a qué se dedicaba. Por alguna razón, no parecía apropiado. Ni siquiera preguntaron de qué eran capaces los vampiros. Porque había algo que resultaba intrusivo. Quizás si todos fueran humanos curiosos, no les importaría, pero era difícil no verlos como, bueno, enemigos mortales. Tal vez fue el molesto tic que sintieron en la nariz lo que hizo que Gary todavía se sintiera un poco extraño, pero estaba agradecido de que al menos Blackjack estuviera allí. ¿No sabía que eras parte de los cazadores alterados?, preguntó Gary. ¿Por eso te encerraron? Exactamente. Blackjack gimió mientras se daba una palmada en la cabeza. Era evidente que estaba pensando en el pasado. Los miembros del asentamiento tenemos maneras de salir de situaciones usando nuestros métodos. Digamos que nuestras técnicas de persuasión y palabras son muy útiles, declaró Blackjack. Quizás me confié demasiado y lo usé con la persona equivocada. Después de eso, tuve que intentar luchar y escapar, y entonces él vio lo fuerte que era. No creía que fuera posible que yo fuera un humano normal, así que me metieron con los demás, y me quedé ahí abajo hasta que llegaste tú.
En fin, esto nos beneficia a ambos, pero primero tenemos que hacer algo con tu aspecto. Blackjack señaló la cabeza de Gary. Todos sabían cómo era Gary, y simplemente usar una peluca para cambiar el color de su cabello ayudaría un poco, pero no sería suficiente. Tiene razón, Gary. Creo que ahora no solo destaca tu cabello verde, sino todo lo demás en ti, y te notarían en un instante. Bueno, creo que puedo ayudar con eso, dijo la señorita de Grace, que acababa de subir la escalera con una bolsa encima. Según la señorita de Grace, hubo algunas ocasiones en su vida en las que necesitó parecer una persona completamente diferente para poder escapar de algunas personas. Eso incluía a algunos hombres con los que tenía citas quizás solo una vez y que terminaban siendo increíblemente persistentes. La señorita de Grace tenía acceso a una serie de extensiones de cabello que usaría y las estaba colocando en la peluca ya existente de Gary. Ahora su cabello le caía a los lados de la cara, cubriendo la mayor parte de la línea de su mandíbula. Después de eso, utilizó un poco de relleno para cejas para darles un aspecto más grueso. Esto, si bien sería temporal ya que desaparecería en algún momento, cuando se conoce a alguien por primera vez era importante verse diferente y los cambios se alteran lentamente. Finalmente, al ajustar las extensiones de cabello, decidió usar un accesorio temporal para que Gary pudiera sujetarlas a su barba. Estaba finamente enhebrada en su rostro, así que no parecía una barba completa normal que se pudiera comprar. Cuando la señorita de Grace terminó y Gary se miró en el espejo, parecía como si hubiera envejecido alrededor de 8 años. Vello facial, creo que esta es la primera vez que tengo vello facial en mi vida. Es así. Dijo Gary mientras se lo frotaba. Cuidado, gritó la señorita de Grace. Se ve bien y aguantará un trato brusco, pero si lo frotas demasiado, se caerán y desaparecerán por completo. Gary imaginó que eso significaba que si se metía en una pelea fuerte o usaba alguna de sus transformaciones, ellos también aparecerían. En primer lugar, no se podían hacer grandes modificaciones en ninguna parte de su cuerpo, incluida la de su cabello verde, porque simplemente se curaría y volvería a lo que creía que era su forma original. El problema era que Gary no tenía vello facial para empezar, y aunque había envejecido bastante, todavía no tenía vello facial. Entonces, al convertirse en lobo completo y viceversa, seguramente se libraría de su vello facial, y sería afortunado si de alguna manera pudiera mantener su peluca puesta nuevamente. Últimamente siento que necesito disfrazarme cada vez más, dijo Gary mientras se miraba. Ese es el problema de ser famoso, dijo Kai. Tú mismo te lo buscaste, sabes que nunca tuviste que retar a Arbor a un partido de la AFK. Podríamos haber lidiado con la pandilla de la AFK de otras maneras. Eso te habría hecho menos famoso. Gary no dijo nada, en ese momento estaba tratando de lastimar a Arbor tanto como pudiera por Hayden, y también estaba todo el problema con Shin. Ser campeón de la AFK siempre fue el sueño de Gary, y de alguna manera el público lo coronó como campeón no oficial por lo que consiguió lo que quería. Bueno, no perdamos mucho tiempo, dijo Blackjack. Con todo eso hecho, ahora tenemos que ir a reunirnos con los demás. Los cazadores alterados que forman parte de esta expedición están acampados en el bosque, en la ladera de una montaña, a unos 30 minutos en coche de Slough. Los esperan a ustedes tres, pero debo advertirles sobre ellos. Primero, algunos cazadores alterados pueden ser muy arrogantes con su rango estelar. Si están por debajo de ellos, sienten que deben hacer lo que digan. Ustedes vienen como nuestros aprendices, lo que significa que están en el fondo del barril. No importa cuánto los molesten, recuerden que para esta tarea están de nuestro lado, así que déjenlos. Segundo, todos tendrán que demostrar por qué se les debe permitir participar en esta misión. No se excedan, pero no fracasen, o tendremos problemas molestos, informó Blackjack, y se acercó a cada uno entregándoles una gran bolsa de ropa. Al mirar dentro, vieron que era el uniforme de cazador alterado, junto con una máscara negra y otras cosas. Aún no se los pusieron y todo el grupo abandonó el club de piscina del lobo. Cuando salieron a caminar, pudieron ver 3 motos deportivas de color negro azabache estacionadas en la calle. Esta es una forma de viajar espectacular, dijo Gary con una sonrisa. Impresiona a los aulladores alterados, menudo giro en el camino. Hubo un problema que el grupo notó de inmediato. Había 3 bicicletas y eran 5. Solo cabían 2 personas en las motos. Se suponía que Blackjack y Kim conducirían 2. Así que uno tendría que conducir al otro solo. Yo lo haré, dijo Austin como si pudiera leerles la mente y ya estaba levantando la pierna hasta el otro lado. Uso estas cosas a diario.
No queremos que pasen vergüenza antes de que lleguemos, así que es justo, ¿no? Gary y Kai se miraron y, aunque les hubiera gustado viajar ellos mismos en la motocicleta, pensaron que era lo mejor. Gary se había subido a la espalda de Blackjack, mientras Kai se movía y estaba listo para subirse a la espalda de Kim, justo cuando se sentó en la espalda y se acomodó escuchó su comentario. Intenta no tocarme tanto, dijo Kim. Tu olor me da asco. El sentimiento es mutuo, respondió Kai. Y debo decir que es la primera vez que una mujer me dice eso. Inmediatamente, Kim comenzó a girar la manija, acelerando la motocicleta, y los tres vehículos estuvieron listos mientras se alejaban en la distancia. Salieron de Slough y Gary miró hacia atrás, esperando poder resolver la situación. El pueblo ha pasado por mucho. No quiero que él ni su gente pasen por más. Hagamos todo lo posible para salir adelante, pensó Gary. El grupo viajó unos 30 minutos. Estuvieron un rato en la carretera antes de desviarse del sendero habitual y terminar subiendo por la ladera de un paso de montaña. Cuando estaban aproximadamente a la mitad del paso, las tres motos estaban aparcadas en un espacio justo al lado. Se había habilitado una zona de grava especial para que la utilizaran los vehículos y ya había una gran cantidad de bicicletas allí. ¿Supongo que somos los últimos en llegar?, preguntó Kai. Correcto, eso solo atraerá más atención sobre nosotros, dijo Blackjack. Todos, pónganse la ropa que reunimos. Esta se considera una reunión de los cazadores alterados, así que deben usar su uniforme. Les explicaría cuándo usamos el uniforme y cuándo no, cómo accedemos al equipo y demás, pero todo eso es inútil, declaró Blackjack. Nos infiltraremos en Ciudad Ruina mañana por la noche, y de todos modos iremos con nuestro uniforme alterado, todos a la vez, para entregar este objeto. Así que no tendrán que alternar entre el uniforme alterado y la ropa normal, así que manténganse todo puesto siempre que puedan. Les será más fácil disfrazarse. Hubo un cambio rápido de cada uno de ellos, e incluso con las máscaras y uniformes similares, todos podían distinguir quiénes eran los demás. La parte frontal era una armadura ligera, casi corporal, con una fibra flexible debajo. La máscara negra era sencilla, con ranuras y espacio para respirar. Pero la parte de atrás de su cabeza y cabello estaba al descubierto y se podía ver. Así que se veía el cabello negro actual de Gary sobresaliendo junto con el rubio de Kai. En cuanto a Austin, de todos modos ya era cada vez más grande, así que incluso sin sus otras características podían reconocerlo. Blackjack tomó la delantera, saltando sobre una barandilla de metal y comenzó a descender por la ladera de la montaña hacia un denso bosque de árboles. Estaba oscuro afuera, pero nadie tenía problemas para ver, ni siquiera estaban usando la función nocturna de la máscara, ninguno de ellos lo estaba. Con el tiempo, sin embargo, los olores podían llegar a todas sus narices, excepto a la de Austin. Podían saber que había gente más adelante incluso antes de encontrarse con ella. Luego se pudieron ver varias luces instaladas en el bosque, colgadas en lo alto de los árboles. Habían llegado a una especie de base en el bosque. Había varias tiendas de campaña, mesas y cajas. Incluso había hombres con las mismas máscaras que parecían estar jugando y ajustándose varios aparatos, mientras otros luchaban entre sí. Ya sea practicando su esgrima, o algo así como simplemente aprender a utilizar algún equipo antialterado de largo alcance. Por la forma en que estaban dispuestas las cosas en grupos y organizadas, esta era la primera vez que Gary y los demás veían algo así. No era un grupo cualquiera, estaban increíblemente organizados y casi parecía como si estuvieran viendo una organización militar, no un montón de personas que se habían unido al azar con un objetivo. Cuando Blackjack caminaba adelante, tenía su máscara inclinada hacia un lado de su cara, permitiendo que todos lo vieran. Los cazadores alterados habían girado sus cabezas para mirarlos, y casi todos ellos estaban mirando en su dirección. Es tal como dijeron, realmente tenemos toda su atención, susurró Austin. ¿Por qué se ven tan malhumorados? Solo estamos aquí para ayudar, ¿verdad? Estamos del mismo lado, pero nos miran con furia, respondió Gary. ¿No lo ves?, dijo Kai. Los cazadores alterados son un grupo extremadamente organizado. Al fin y al cabo, son humanos que han tenido que enfrentarse a seres alterados superiores a ellos. Es un trabajo peligroso, siguen las reglas y hacen todo lo posible por no morir, y ahora tres tipos como nosotros son enviados a una misión tan importante. Claro que están molestos. En el centro del grupo, había tres individuos que hablaban entre sí, todos ellos tenían sus máscaras negras adheridas a la parte posterior de su cabeza por lo que sus rostros eran visibles.
Uno de los hombres que tenía una gran perilla giró la cabeza para mirar a los que se habían acercado. ¡Ay, Blackjack! Pensé que no habías venido y que había pasado algo igual que la última vez. Dijo el hombre. Pero parece que has aparecido, y ya parece que has llegado como si estuvieras al mando, trayendo a estos invitados inútiles, ¿verdad? El hombre dijo sonriendo, mirando fijamente a Gary, Kai y Austin. Aunque Blackjack ya había advertido al grupo del maltrato que podrían recibir, y Kai había explicado por qué podría ser así, lo que Gary y los demás no esperaban era que Blackjack recibiera el mismo trato. Aunque Gary no lo notó antes, cuando se cambió justo antes de llegar, notó 5 estrellas tatuadas cerca de la parte inferior de su tobillo. Él no lo había visto cuando estaban juntos en prisión, así que era algo que se añadía cada vez que iba a esas reuniones, o algo que se ocultaba mientras estaba en las prisiones subterráneas. No podía imaginarse a un grupo de alterados tomando muy bien que hubiera un cazador alterado allí con ellos. Entonces, viendo que Blackjack debía ser tratado como un cazador de 5 estrellas, uno de los cazadores de mayor rango, pensó que le habrían dado más respeto, pero en cambio parecía que también eran un poco hostiles con él. Los otros cazadores jefes de alterados te informaron que vendría con 3 aprendices, así que no debería haber problema, ¿verdad? Preguntó Blackjack con voz severa. Kim, junto con los otros 3 estaban unos metros atrás, y podían ver que alrededor de 50 cazadores alterados estaban bastante interesados en la conmoción que estaba teniendo lugar. Luego Kim se inclinó para explicarles a los demás. Recuerden a los 3 aquí presentes, y eso es todo lo que necesitan recordar, presentó Kim. Todos son cazadores de 5 estrellas, hábiles en su oficio, y no forman parte del asentamiento. Ahora los demás empezaban a descubrir lo útil que era tener una palabra clave que se pudiera decir abiertamente, así. Les daba contexto a todos sin tener que preocuparse por si alguien los escuchaba. Haciendo que Gary pensara qué palabra secreta podrían usar para su grupo. Ya que los aulladores se referían a todos, no solo a la manada. Cyber, el hombre de la perilla que está frente a Blackjack, es el encargado de esta misión. A su lado está Pluto, el hombre calvo que al parecer fue miembro del gremio oscuro, así que sabe algunas cosas. Y luego está Trixie, que odia a los Altered más que nadie que haya visto. No es una causa simple, así que es con quien hay que tener más cuidado. Los 3 tomaron nota de sus apariciones y las grabaron en su mente. Para Gary, era inevitable que si surgían problemas, su tapalera terminaría desvelándose, pero mientras cumplieran la misión, todo iría bien. Lo que no querían era que su tapalera fuera descubierta delante de estos 3 y ganarse un nuevo enemigo al regresar al intentar salir del lugar. Conoces la situación de entonces, sabes dónde terminé y por qué regresé hace poco. No puedes usar eso en mi contra por lo que pasó entonces. No abandoné la misión, respondió Blackjack. Cyber simplemente asintió cuando escuchó hablar a Blackjack, e incluso tenía una mirada despectiva en su rostro. Sí, y al final, terminaste en la prisión de alterados. Nunca se explicó bien por qué te metieron allí, cómo sigues vivo y sobreviviste. Aunque pasaste la prueba del suero alterado, hay formas de engañarlo o evitarlo. En resumen, no confío plenamente en ti, independientemente de lo que digan los de arriba. Y una cosa está clara. Esta es nuestra operación. Te tratarán igual que a un hotel de 4 estrellas, así que más te vale escuchar todo lo que te digo. Blackjack se sintió tentado, extremadamente tentado, de usar algunos de sus poderes aquí y ahora para obligar a Cyber a hacer algo, pero había demasiada gente mirando, lo que era un punto positivo y un punto negativo en la mente de Blackjack. Luego Cyber pasó junto a Blackjack y se dirigió hacia donde estaban Kim y los demás. Los miró, la forma del cuerpo de cada uno de ellos y cómo estaban parados en general. Sé que esta operación es importante, pero ¿de verdad creían que 3 aprendices marcarían la diferencia? Cyber negó con la cabeza. En todo caso, estaremos peor sin ellos. No puedo permitir que nadie ralentice a este grupo ni la operación. Necesitamos ponerlos a prueba. ¿En serio? Se quejó Blackjack, dándose la vuelta. No tenemos todo el tiempo del mundo. Podríamos estar explorando Ciudad Ruina o ideando un plan. Además, son aprendices míos y de Kim, podemos dar fe de ellos. No los habríamos traído si no creyéramos que son lo suficientemente hábiles. Exactamente. Respondió Cyber, girando la cabeza y apuntando con el dedo directamente al pecho de Blackjack. Estos son tus aprendices, ¿y qué te acabo de decir? No confío en ti. Así que no puedo confiar en tu palabra al decir eso. Los 3 tendréis que demostrar vuestro valor en la batalla contra Plutón. ¿Contra el exmiembro del gremio oscuro?
pensó Gary. Si se enfrentaban a otro cazador alterado, sí, pero para enfrentarse a un cazador de 5 estrellas, ¿cuánta fuerza debían demostrar? Los evaluaré a los 3, y si alguno de ustedes no está a la altura de mis estándares, entonces los enviaré de regreso a la ciudad de donde vinieron. Así que de todas las armas que hay aquí, elige una y prepárate. Si había algo por lo que Gary estaba agradecido, era que Blackjack al menos había hecho lo mejor que podía para que no tuvieran que pasar por eso. Pero se les advirtió que esto podría ocurrir y era de esperar que tuvieran que demostrar que se les permitía participar en esta operación. Sobre todo porque eran nuevos cazadores alterados. La única manera de explicar que nadie los había visto antes era decir que eran aprendices que se estaban entrenando con los demás. Afortunadamente, sus edades encajan de alguna manera con la narrativa, aunque los cazadores alterados eran de todas las edades, simplemente hizo que las cosas fueran más creíbles. Lo que Gary no esperaba era que tuvieran que luchar contra un cazador de 5 estrellas entre todas las cosas. Ahora necesitaban elegir un arma. ¿Pero ninguno de nosotros lucha realmente con armas? Pensó Gary mientras miraba a su alrededor. Los cazadores alterados habían sacado sus propias armas. Cada una contaba con una amplia gama de opciones. Por ahora simplemente lo estaban tomando prestado de sus compañeros cazadores para la pequeña prueba que tenían que pasar. Al revisar cada artículo, el sistema de Gary también le ayudó. Pudo identificar al instante cuál era el mejor equipo. Sería obvio por la cantidad de estrellas que tenía un cazador, pero no todos tenían sus estrellas en exhibición de manera tan obvia. Creo que me quedo con esto, dijo Austin mientras cogía una cadena negra con un peso pesado en el extremo. No era afilada, sino más bien un rectángulo cuadrado. Cuando Austin se lo quitó al cazador, lo agitó unas cuantas veces para acostumbrarse al peso y la velocidad, e hizo un ruido bastante aterrador cuando lo agitó en el aire. ¿Lo viste blandir esa cosa? Lo felicitó uno de los cazadores alterados. Sí, cortó el aire rápidamente. Su tamaño no es solo para lucirse. Debe tener músculos importantes. No podemos subestimar a los aprendices de Blackjack ni a los de Kim. Ambos son cazadores hábiles. No tomarían a cualquiera bajo su protección. Había provocado algunas sonrisas en los rostros de los demás cazadores alterados. Preferían un intercambio de golpes que una dominación unilateral. Aunque muchos de ellos molestarían y se preocuparían por si un cazador los retrasaba o si se les unía a la misión gracias a su privilegio, un cazador habilidoso y que algún día pudiera salvarles la vida, siempre era de utilidad. Yo no he usado mucho algo así, pero algunos de los aspirantes a pandillas de la escuela lo usaban, así que lo he visto en acción y he lidiado con este tipo de cosas algunas veces, pensó Austin. Justo después de eso, fue el turno de Kai, había examinado las distintas armas y estaba a punto de recoger una espada normal de uno de los cazadores. Era la más básica de utilizar, y aunque nunca había peleado con una espada antes, pensó que era la más fácil de dominar. Al final vio algo más cuando tomó 2 dagas y las colocó en su mano. Mi forma especial de cambiaformas, incluso cuando me convierto en lobo, aumenta mi velocidad. Si basamos el uso de objetos en lo que se ajusta a mi velocidad, entonces las dagas ligeras diseñadas para atacar son la mejor opción. Por último, Kai giró la cabeza y pudo ver al líder Oleg luchando. ¿Debería simplemente elegir el objeto más fuerte según el sistema? Así, si me va demasiado bien, incluso los cazadores alterados sabrían que es por el arma y no por mí, o mejor me decanto por algo básico y luego demuestro algo de habilidad. Tendré que demostrar algo sin exagerar. Gary estaba tarareando y errando hasta tal punto que Cyber se estaba frustrando muchísimo. En su prisa, vio algo que había visto. Se acercó y recogió el objeto grande. ¿Estás seguro, chico? Dijo el hombre corpulento. Esta cosa no es fácil de usar para quienes la usan por primera vez. Aunque parezca devastadora, no todos pueden usarla. Gracias por la advertencia, dijo Gary mientras sostenía el objeto con ambas manos. Lo que había elegido era un martillo de guerra. De gran tamaño y cabeza gruesa. Su diseño era casi idéntico al del gremio oscuro. Solo que era mucho menos sofisticado en sus detalles y extravagancia, pero la forma estaba allí. Mientras los tres caminaban de regreso a sus posiciones, Kai no pudo evitar mirar lo que Gary había elegido. Entonces, ¿has estado practicando con el otro martillo de guerra? ¿Por eso lo elegiste? Susurró Kai. No, respondió Gary de inmediato. No he tenido mucho tiempo para practicar, pero investigué. ¿Investigación? Preguntó Kai. No estaba seguro de cómo se podía investigar el uso de un arma sin usarla. ¿Qué tipo de investigación?
Bueno, ya sabes, Tom estaba hablando de este nuevo juego y me obligó a jugarlo. Un Terra Monster, y hay personajes que pueden usar martillos grandes. Pensé y observé cómo lo usaban para pelear. Yo podría hacer lo mismo. ¿Un juego? Dijo Kai. Tu investigación era un juego, y gracias a él, ahora has elegido el martillo de guerra en este momento tan importante. Mira, no tengo mucho tiempo para jugarme nada parecido. Quería hacer algo diferente en mi tiempo libre por una vez. No sabía que acabaríamos aquí. Respondió Gary. Ahora estaban cerca de todos, por lo que tuvieron que dejar de hablar mientras se alineaban con el arma en la mano. Está bien, Plutón está listo, grandullón, te veías bien, haremos que vengas primero, dijo Cyber mientras señalaba a Austin. Gary se puso nervioso al ver a Austin avanzar hacia el centro. El área de combate no era muy grande, ya que no había mucho espacio abierto en el bosque. Quizás era del tamaño de un cuadrilátero de boxeo, pero no tan limitado por sus 4 esquinas. Así que los obligaría a pelear. No era que Gary estuviera preocupado de que Austin perdiera, incluso contra un cazador de 5 estrellas del que creía que Austin saldría victorioso, era si los atrapaban siendo lo que realmente eran. Limita tu fuerza, Austin, no les demuestres que eres un alterado, y al mismo tiempo, sé lo suficientemente hábil para que te consideren. Plutón se situó enfrente, sacó su única espada y la sostuvo frente a él. Austin no perdió tiempo y empezó a balancear la cadena en sus brazos. Los balanceos eran fuertes, levantando las hojas a su alrededor y rozando apenas el suelo. Austin fue el primero en actuar, ya que lo sacó de la cadena desde un costado. Plutón alzó su espada y golpeó la cadena en el centro. La concentración en su rostro permaneció intacta, como si hubiera recibido el fuerte golpe. Entonces Plutón estaba listo para doblar su espada en un cierto ángulo, pero antes de hacerlo, Austin tiró de la cadena y la echó hacia atrás, balanceándola nuevamente desde el otro lado. Rápidamente, Plutón levantó su espada y golpeó el extremo pesado, esta vez desviando el ataque. Así que sabía lo que planeaba hacer, pensó Plutón. Iba a enredar su pequeña arma para que no sirviera. O lo sabía, o simplemente tiene buen instinto. De cualquier manera, ambos están bien. Además, tiene una fuerza increíble. A los demás se les quedarían los brazos entumecidos si bloquearan tantos golpes. Austin continuó balanceando la cadena, intentando golpear a Plutón desde cualquier ángulo que pudiera, y estaba haciendo todo lo posible para no aplicarle toda su fuerza. Esto es una mierda, pensó Austin. Odio pelear con armas. Usar los puños, sentir cuando golpeas a la persona, es mucho mejor. Puedo sentir el peligro cuando alguien va a atacar y necesito pensar rápido. Aquí estoy, balanceando esta cosa sin rumbo, intentando golpear a este tipo, esto realmente apesta. Mientras Austin seguía blandiendo la pesada cadena, los cazadores alterados y Plutón quedaron impresionados. Por un lado, Plutón podía notar que la fuerza de los columpios era todavía tan fuerte como cuando comenzaron. Aunque llevaba tiempo blandiendo el pesado objeto, no solo tenía fuerza, sino también resistencia. Plutón continuó bloqueando los golpes, intentando enredar la cadena, pero Austin era demasiado rápido para que pudiera hacerlo. Así que tienes fuerza, resistencia y un instinto natural. Parece que es todo un experto en el uso del arma. Esto no será muy útil. Pero hay una cosa que todavía necesito probar y ver antes de aceptarte. Plutón apretó su agarre alrededor de la espada, vertió una energía particular en el arma y lanzó un golpe directo hacia la cadena. Esta vez, no intentó enredar la cadena, sino que la cortó por la mitad. La mitad había salido disparada hacia donde estaba Trixie, quien había levantado la pierna y la había pisoteado para evitar que lastimara a alguien. Inmediatamente después de que Plutón cortó las cadenas, se lanzó hacia adelante y luego apuñaló con su espada, listo para golpear a Austin. Mientras la espada avanzaba, Austin logró moverse hacia un lado, y al mismo tiempo sintió que su pie se enganchaba en una raíz del suelo, lo que le hizo tropezar y caer de espaldas. Cortó las cadenas, y parecía que de verdad quería hacerme daño con ese golpe. ¿Qué demonios se cree que está haciendo? ¿Intentaba matarme? Pensó Austin. Esto lo estaba enojando un poco, y estuvo a punto de levantarse de donde estaba y cargar directamente hacia Plutón, hasta que vio al hombre colocando su espada nuevamente en su funda. Esta persona ha superado la evaluación, afirmó Plutón. Tiene un cuerpo fuerte y robusto, gran resistencia y es hábil en el manejo de sus armas. Lo más importante es que, incluso después de que su arma se rompiera, no perdió las ganas de luchar. Puedo ver que la lucha sigue presente en sus ojos, y logró esquivar mi último golpe.
Creo que será una gran incorporación al grupo. Al escuchar esto, todos los cazadores alterados comenzaron a vitorear sucesivamente porque estaban contentos con los resultados. Sin embargo, Pluto no ayudó ni miró a Austin, quien volvió a su posición anterior. Austin había decidido regresar con los demás. Hiciste un buen trabajo, dijo Kai. Estuve preocupado por un momento. Pensé que la cosa se pondría un poco sangrienta. Menos mal que nunca pensé en usar las armas. Estaba un poco distraído, pero que cortara la cadena me pilló por sorpresa, respondió Austin. Se preguntaba cómo lo había hecho. Claro que podía romper una cadena tirando de ella, pero él era un alterado y la persona frente a él estaba destinada a ser humana. Bien, ¿quién debería ir ahora? Bien, tú, el que claramente está sobrecompensando algo, eligiendo un arma que obviamente es demasiado grande para su tamaño, acércate, dijo Cyber, señalando a Gary. Yo. Respondió Gary de inmediato, sorprendido. Aunque Austin terminó su partida, y había un 50% de posibilidades de que lo seleccionaran, aún no estaba del todo listo para lo que haría. Y por alguna razón, pensó que sería el último en ser elegido. Era lo habitual, ¿no? El líder peleando último, pero claro, esta gente no tenía ni idea de quién era. Sí, tú, pareces tan cobarde como aparentas, comentó Cyber. Si esto te deja atónito, ¿cómo te va a ir ahí fuera? Cyber negó con la cabeza mientras caminaba hacia donde estaba Pluto. Había regresado al punto de partida. No te lo tomes con calma. Tenemos que demostrarle a Blackjack que sus aprendices no son tan especiales. Plutón entendió la misión cuando vio a Cyber alejarse para unirse a Trixie y a Gary y entrar en el mismo lugar en el que estaba Austin. ¿Crees que le irá bien? Preguntó Austin, inclinándose ligeramente hacia Kai. No estoy muy seguro, respondió Kai. ¿Sabes? Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que tu arma probablemente fue la mejor opción. Con lo avanzados que son nuestros poderes, el simple hecho de blandir objetos nos hace parecer casi expertos. Además, no hay necesidad de contenernos en lo que realmente destacamos, el combate cuerpo a cuerpo, donde podría ser obvio que no somos del todo normales. Y hay algo más que me ha estado molestando. ¿Cómo pudo cortar esa cadena? Si puede hacer eso, también significa que, incluso por accidente, hay una forma de que pueda hacernos daño. El último ataque intencional contra Austin, Kai lo había visto los dedos de Gary estremecerse, casi como si estuviera listo para saltar si lo lastimaban, y Kai fácilmente lo habría seguido también. Incluso si esta era una misión importante, los aulladores no debían ser molestados por los cazadores alterados o los que se escondían detrás de todo este lío en primer lugar. Gary sostuvo el arma con ambas manos sobre su pecho mientras miraba hacia adelante. Lo primero que debe tener un cazador alterado es una buena cabeza, afirmó Pluto. Tenías la opción de elegir entre todas estas armas, pero elegiste algo demasiado grande para ti. Ni siquiera tu amigo, con su gran tamaño y fuerza, eligió un arma tan absurda. Esta vez Plutón fue el que cargó primero con la espada, y la levantó claramente golpeando. Inmediatamente Gary levantó ambas manos y bloqueó el golpe con el centro del arma. Rápidamente después de golpear desde arriba, Plutón pasó a atacar desde un costado y Gary apenas movió el arma, aún con ambas manos sujetando el mango y había usado la parte del mango para bloquear el golpe. Tengo que tener cuidado, no puedo moverme demasiado rápido ni usar demasiada fuerza. Pensó Gary. Pero ni siquiera he tenido la oportunidad de blandir esto, ¿cómo voy a saber exactamente qué es demasiada fuerza? Plutón continuó con los ataques, y Gary retrocedió, todavía bloqueando con la parte del mango de su martillo de guerra. Mira a este idiota, comentó Cyber. Supongo que era de esperar que hubiera uno con talento entre ellos, y que también hubiera algunos inútiles. Ha estado usando el arma como si fuera un bastón todo este tiempo. Mientras Gary bloqueaba los ataques, también oyó a Cyber hablar, y supo que no eran buenas noticias. En respuesta, decidió atacar. Gary blandió el arma en círculo sobre su cabeza. Recordó uno de los movimientos del juego y, aprovechando el impulso, la blandió para golpear a Pluto. Pero tengo que contenerme. Pensó Gary. Al golpear la pesada cabeza del martillo, el extremo plano se estrelló contra el suelo. Hizo un ruido sordo, dejando apenas una marca en la tierra. Plutón se había apartado con facilidad y se dispuso a atacar de nuevo. Gary esquivó el ataque rápidamente, rodando y recogiendo su arma, sujetándola de nuevo con ambas manos. ¿Así que haces un ataque con esa cosa y ese es tu ataque? Afirmó Pluto. Dejaste muy claro lo que ibas a hacer, y un cazador alterado se aprovecharía fácilmente de eso.
Esto es inútil, está claro que este es el tipo de persona que nos va a frenar, comentó Cyber y parecía que quería terminar la pelea. Oye. Gritó Blackjack. ¿Soy solo yo o no te has dado cuenta de algo? Mi aprendiz ni siquiera ha recibido un golpe. Ha bloqueado todos tus ataques, y si estaba tan expuesto como dijiste, ¿por qué no lo han alcanzado? Kim arqueó una ceja al oír hablar a Blackjack. Aunque formaban parte de la misión, le sorprendió verlo defender al chico. ¿Será porque, según el rey, es el más crucial para la misión? Supongo que considera esta tarea más importante de lo que normalmente le daría, pensó. Cyber rechinaba los dientes al oír las palabras de Blackjack. No era como si pudiera negar sus afirmaciones. Claro, y todos sabemos que Plutón también ha sido indulgente con el chico. Supongo que es hora de dejar de jugar, dijo Cyber mientras asentía hacia Plutón. Plutón balanceó su espada por el mango y afirmó su agarre. Será mejor que aprendas a usar esa arma, y rápido afirmó Plutón. Las preocupaciones de Kai estaban justificadas. Podía ver que Gary no tenía dificultades para luchar, sino para usar la fuerza necesaria. No podía vencer a su oponente, eso sería demasiado para los aprendices, pero al mismo tiempo, necesitaba mostrar algo. En muchos sentidos, Gary probablemente ya estaba demostrando lo suficiente con lo bien que bloqueaba los ataques de Pluto. El problema era que parecía haber algún rencor estúpido entre Blackjack y Cyber que se estaba interponiendo en el camino, y Cyber estaba tratando de usar esto como una oportunidad para atacar a Blackjack. Estos estúpidos idiotas se supone que son adultos veteranos, pensó Kai. Una vez más, Plutón atacó como antes. Esta vez, intentó lanzar una estocada en lugar de un golpe. Sería difícil bloquear un golpe así con el mango del martillo de guerra. Al notar esto, por instinto, Gary agarró el mango, colocó sus manos cerca de la parte superior y luego movió la cabeza del martillo para detener el golpe. Gary estaba siendo empujado hacia atrás por el suelo mientras se aferraba. Podía sentir la fuerza del ataque. Otro bloqueo, típico, dijo Cyber. ¿Acaso tu aprendiz atacará alguna vez? Nos llamamos cazadores alterados, no bloqueadores alterados. Justo después, Gary intentó alejarse, pero sintió una fuerte presión en el pie. Sintió que Pluto lo había pisoteado. Este peso y esta fuerza tampoco son la fuerza normal de un humano. Pensó Gary. Podría alejarme con mi propia fuerza, pero si lo hago, ¿no se notará quién soy? En medio de esos pensamientos, alguien levantó una pierna y Gary recibió una patada en plena cara. Su cabeza se torció con el golpe. 1 HP fue una patada potente, que resonó con fuerza en el área. Se notaba que dolería, o al menos, le habría dolido a cualquiera. La resistencia de Gary era tan fuerte que la patada solo le había causado un daño mínimo. Sin embargo, Gary intentó fingir y se lanzó al suelo todavía sosteniendo el martillo de guerra. Entonces, ¿cuándo intervenimos en una situación como esta? Dijo Austin en voz baja. Kai no estaba seguro de si lo estaba imaginando o no, pero sentía que podía ver vapor visible saliendo de su nariz. Tranquilo, sabes que Gary no saldrá gravemente herido por algo así. No está en ningún apuro, respondió Kai, aunque sentía cómo su ira crecía en su interior. Cyber finalmente tenía una sonrisa en su rostro mientras miraba a Blackjack. Plutón, del gremio oscuro, sabe cómo usar ese poder especial de Ki, o lo que sea, pensó Cyber. Lo usó en el pie de ese chico, cuando lo pisó. Le sería imposible escapar. Tu aprendiz va a quedar en ridículo hoy. Gary se levantó rápidamente del suelo y sacudió la cabeza, tratando de imitar que estaba herido. Te diré algo, quizá debería ir a Age Entertainment después de esto. Creo que estoy dando un espectáculo impresionante. Quizá debería ser actor después de retirarme de todo este asunto de las pandillas, pensó Gary. Preparándose de nuevo, Gary creía haberle cogido el truco. Estaba claro que querían que atacara para demostrar algo, así que eso fue lo que hizo. Al defenderse del ataque anterior, se dio cuenta de que cuando tenía la mano junto a la cabeza del arma era más fácil moverse y controlar. No usó todo su peso y, si apuntaba a la espada del hombre en lugar de a otra parte de su cuerpo, entonces todo debería estar bien. Gary esperó y pudo ver a Plutón acercándose nuevamente, luego colocó cuidadosamente sus manos junto a la cabeza y lo lanzó directamente hacia él. Justo entonces, Pluto escupió de su boca y golpeó a Gary directamente en el ojo. El escupitajo fue fuerte y rápido, y sobresaltó a Gary, haciendo que su martillo de guerra se balanceara sin golpear nada en el aire. Inmediatamente después, Gary sintió un puño directo a su cara golpeándolo con fuerza.
2CV. Entonces, antes de que pudiera hacer algo más, sintió una patada en sus piernas que no le había causado ningún daño, pero lo hizo caer de espaldas. Cuando Gary se limpió la saliva de los ojos, pudo ver que una espada apuntaba directamente hacia él. ¿Qué fue eso?, gritó Austin. El cazador acaba de escupirle. ¿Por qué te portas tan mal en una evaluación? Kai estaba totalmente de acuerdo, y les estaba costando todo ir allí y darles lo que merecían. El problema era que Gary seguía tranquilo en esta situación, así que sintieron que estaba mal que fueran los primeros en actuar, mientras que Gary se mostraba tan tranquilo al respecto. Basta, dijo Cyber. Primero, no hay peleas sucias en el mundo de los cazadores alterados. Luchamos contra criaturas no humanas que nos tienen ventaja. Usamos armas, usamos armaduras especiales y luchamos en grupos si es necesario. Hacemos todo lo posible para ganar la pelea. Plutón estaba haciendo precisamente eso. Cuando peleas debes estar preparado para que tu oponente haga lo mismo, para que haga cualquier cosa para ganar. Aunque podría haber sido una excusa para las acciones de Plutón, era una buena excusa contra la que realmente no podían argumentar. Y una cosa más, añadió Cyber. No hay necesidad de ver más de este aprendiz. Creo que podemos afirmar con seguridad que ha reprobado la prueba. El peor resultado posible había ocurrido, en la mente de los miembros de Uller y también en la de Blackjack. Sabían que, de todos los presentes, la persona más importante para la tarea era Gary. Blackjack conocía bien su fuerza y solo podía imaginar que se había vuelto más fuerte. Si los hombres lobos se enteraran de la entrega que estaban intentando realizar, sería imposible entregar los artículos a Edward sin la ayuda de Gary. Y, sin embargo, había una persona que se interponía en su camino. Blackjack pensó en saltar al otro lado y obligar a Cyber a revertir la decisión, pero no les serviría de nada. «¿Fracasé?», dijo Gary, levantándose sin siquiera recoger el martillo de guerra. «Pero estoy perfectamente bien, todavía puedo luchar, tengo mucho más que demostrar. Vamos, volvamos». Sí, pero como dije, en el mundo real habrías muerto», comentó Cyber. «Y entonces, nuestros compañeros que estaban en grupos contigo tendrían una persona menos para cubrirlos. O peor aún, algunos podrían intentar salvarte y al final resultarían heridos en el intento. Tengo todo el derecho a sacarte de esta excursión». Gary abrió la boca, queriendo decir algo, pero no sabía qué decir. ¿Qué palabras usar para convencer a Cyber de que lo aceptara? Empezó a pensar en alternativas, tal vez podría seguir al grupo hasta Ciudad Ruina desde lejos, eso funcionaría, pero daría una mayor probabilidad de fracaso en todo esto. O quizás Gary debería simplemente atacar y usar toda su fuerza contra Cyber. Si eso sucediera, empeoraría la situación en lugar de mejorarla. «Bueno, supongo que 2 de ellos estarán bien, no es para tanto», dijo Kim. Kai se giró de inmediato, con una mirada feroz al mirar a Kim. ¿Acaso no entendía la situación? De todos los presentes, necesitaban a Gary para esta misión. «Cyber, ¿no crees que estás tomando una decisión precipitada?», preguntó Blackjack. «No dejes que tu enojo conmigo interfiera en tu evaluación. Eres un cazador hábil, e incluso tú deberías haber visto la habilidad que tuvo para evitar los ataques de Plutón, y el sentido común que tuvo en esa pelea». «Vi el resultado, y lo que dije sigue siendo cierto», respondió Cyber. ¿De verdad crees que sería tan poco profesional como para dejar que el rencor me impida tomar una decisión? Creo que quien podría estar poniéndose sentimental eres tú. Tienes 3 aprendices. Ya aprobé al primero y reprobé al segundo. Si crees que fui injusto, los habría reprobado a todos. Aunque para los extremadamente hábiles, el argumento de Cyber no tenía sentido. Blackjack sabía que, para todos los demás cazadores alterados a su alrededor, parecía que decía la verdad. «No pido mucho, pero te pido que le des una oportunidad», suplicó Blackjack de nuevo. «Sabes tan bien como yo que, basándote en su desempeño, podría enfrentarse a cualquiera de los cazadores de 3 estrellas que hay aquí. Si no lo aceptas, entonces hay muchos que no deberían estar en esta misión». Tras oír a Blackjack decir esas palabras, los demás gruñeron y se quejaron. No les gustó que dijeran que, entre todas las cosas, un aprendiz era mejor que ellos. Al ver la actuación de Gary tampoco entendieron exactamente lo que había ocurrido. «Puedo responder por él. Si esta misión fracasa, pueden echarme la culpa, pero él no nos detendrá», dijo Blackjack con firme determinación. Se encontró con la mirada de Cyber por unos instantes hasta que Cyber dio su respuesta. «¿Me oíste o te volviste loco mientras estuviste ausente?», respondió Cyber. «La decisión está tomada.
No irá a esta misión. Al final de su paciencia, Blackjack honestamente sintió que solo tenía una opción. Tendría que encontrar el tiempo para forzar que se tomara la decisión. No te preocupes, dijo Blackjack. Mientras se acercaba a Gary, puedo hacerle cambiar de opinión. No te preocupes por ahora y quédate con tus amigos. Gary no tuvo más remedio que creer que Blackjack podría solucionarlo. Era lo único que podía hacer. Metí la pata. No debería haberme retirado tanto, o podría haber elegido otra arma, pensó Gary. Debería haberme dado cuenta. Habría sido complicado. No tienes que preocuparte por nada, dijo Kai mientras le daba una palmadita de Gary en la espalda. Lo hiciste bastante bien. Sé que tienes dudas, pero en 9 de cada 10 ocasiones, esa actuación habría estado bien. Pero esta es la única vez que no funcionó y no es tu culpa. Gary no sabía si Kai estaba diciendo eso solo para hacerlo sentir mejor o si era la verdad, pero de cualquier manera estaba feliz de escucharlo. Bueno, vengan, es hora de que los últimos vengan a hacer la evaluación, gritó Cyber. Espero que la próxima no sea una decepción tan grande. Plutón se reposicionó, y como los demás ya habían realizado la evaluación, realmente solo quedaba una persona y esa era Kai. Kai debería estar bien, puede adivinar cuánto debería mostrar basándose en mi fracaso, así que debería estar bien, pensó Gary. Pero mientras Kai iba a avanzar, susurró algunas palabras. Lo siento Gary. ¿Perdón? Repitió Gary al ver la espalda de Kai pasar frente a él. ¿Por qué lo lamentaría ahí? Kai entró en la zona de combate, colocándose en el mismo lugar que Kai y Austin. Inmediatamente levantó sus dos dagas y adoptó una postura de combate. Plutón imitó sus acciones, colocando la espada frente a él. Podía sentir algo diferente en este individuo comparado con los demás. Gary, no estoy muy seguro de que Kai lo vea con buenos ojos, comentó Austin. ¿Qué quieres decir con que simplemente parece estar concentrado? Respondió Gary. No, no es eso, dijo Austin. Creo que quizás sea porque sentí lo mismo cuando vi a ese tipo escupirte en el ojo. Pero creo que Kai podría hacer algo de lo que se arrepienta. ¿Qué? ¿Kai hizo eso? Sabes que es el más sensato de todos, no haría algo así, ¿verdad? Preguntó Gary, y entonces recordó las últimas palabras que había escuchado de Kai, disculpándose, y ahora Austin lo cuestionaba así. La pelea había comenzado y Kai fue el primero en atacar. Al hacerlo, se precipitó hacia adelante con gran rapidez. No intentó ningún truco, no atacó desde un costado, en lugar de eso siguió hacia adelante y lanzó las dos dagas directamente hacia Plutón. Las dagas chocaron contra su espada, e inmediatamente Plutón sintió la necesidad de contraatacar con su fuerza, con más de la que esperaba. Mis antebrazos se están entumeciendo desde el primer ataque. ¿Será su velocidad la que le da ese impulso de poder? Pensó Pluto. Tenía que concentrarse y mejorar en esta ocasión. Siendo un cazador de 5 estrellas, tenía su orgullo y no podía dejarse engañar con un aprendiz. Antes de que pudiera darse cuenta, una ráfaga de ataques vino de Kai, mientras se movía de un lado a otro con el objetivo de golpear a Pluto con las dagas. Desde la izquierda, desde la derecha, cada vez Plutón necesitaba moverse para defenderse de los ataques. Los cazadores alterados que observaban la exhibición estaban pegados a lo que estaba sucediendo. Nunca habían presenciado una batalla tan intensa. Era raro que presenciaran a 2 cazadores de 5 estrellas luchando, y así era como casi lo sentían. Te lo dije, dijo Austin. Esto no está bien. Kai no se lo está tomando con calma. Quiero decir que lo está haciendo bien, tal vez solo está demostrando más después de lo que pasó conmigo, respondió Gary, porque sabía que si Kai realmente quería, podría ganar este partido al instante. A medida que Kai continuaba con sus implacables ataques, iba añadiendo un poco más de fuerza a sus golpes poco a poco. Al mismo tiempo, Plutón podía sentir que sus brazos se hacían cada vez más numerosos. Hemos pasado por demasiado, pensó Kai mientras blandía el brazo con la daga en la mano. Los aulladores han pasado por demasiado para llegar al punto donde nosotros llegamos. Le escupió en el ojo a nuestro líder para que lo humillaran así. Las venas de Kai se le marcaban en el cuello. Como Pluto no pudo aguantar más, blandió su espada y atacó a Kai. Estaba un poco preocupado, ya que no se contuvo, pero Kai la esquivó con facilidad y se lanzó a atacar de nuevo. Plutón había logrado retroceder justo a tiempo antes de ser golpeado. Nuestra pandilla no está en la misma posición que antes, no deberíamos ser humillados de esa manera. Si él supiera quién eras Gary nunca debería haber pensado en hacer algo así.
Ahora mismo, nuestra pandilla les está haciendo un favor a los vampiros, haciendo el trabajo que deberían estar haciendo ellos mismos, y toda esta gente aquí. Nosotros tres solos podríamos acabar con todos, y aún así hacen algo así. Los ojos de Kai estaban feroces de rabia mientras golpeaba con fuerza, y cuando golpeó el arma de Pluto, hizo que sus pies se deslizaran por el barro. Vaya, hizo retroceder a Plutón, comentó uno de los cazadores. No solo eso, Plutón parece que tampoco puede hacer nada, dijo otro. Claro, incluso blandió su espada, y ese tipo también la esquivó. ¿De verdad es un aprendiz? No puede ser. O tal vez sus armas están hechas de una bestia de alta calidad. No, no es eso, respondió otro. Está usando mis armas. El cazador en cuestión era de 2 estrellas, así que definitivamente no eran las armas. Por lo que habían visto hasta ahora, solo podían pensar que era una habilidad única en la vida. Esos idiotas, gruñó Cyber. ¿De verdad creen que Pluto no puede vencerlo? Si peleara en serio, podría lastimar al otro. Claro que no pelea en serio. Pluto había escuchado las palabras de Cyber, pero no eran ciertas. En el último ataque, Pluto se había preparado e incluso usó parte de su ki. Aún así, terminó como estaba. No quería mencionarlo porque no era el momento de montar una escena o un problema y, en muchos sentidos, era vergonzoso. Vamos, dijo Kai finalmente. ¿Por qué no haces lo mismo que le hiciste a mi amigo? ¿Por qué no me escupes en el ojo? Dijo Kai. Plutón se sorprendió, y antes de que se diera cuenta, Kai estaba justo frente a él, con la boca abierta y la saliva había salido disparada y golpeado a Plutón directamente en la cara. Justo después, sintió una fuerte patada en las piernas, que le hizo caer la espalda al suelo. Cuando Plutón fue a frotarse los ojos, y pudo ver con claridad, ahora tenía 2 dagas justo en la garganta. Todos vamos a arruinar la ciudad, dijo Kai mirando directamente a los ojos de Pluto. No salió palabra de la boca de ninguno de los cazadores alterados. Ni de aquellos que desconocían lo que acababan de presenciar, ni de los cazadores de 5 estrellas a cargo de la expedición. Trixie parpadeaba constantemente e incluso se frotó los ojos varias veces. Mientras que Cyber había estado sonriendo hasta hacía apenas unos momentos. Ninguno de ellos sabía qué esperar de un aprendiz, pero ciertamente no era esto, y no sabían cuál sería el resultado del desenlace. Tampoco podían quejarse exactamente o decir que lo que Kai había hecho era injusto cuando le escupió a Pluto. Ninguno de los cazadores de estrellas inferiores se habría atrevido a hacer algo así, pero según la explicación de Cyber, estaba bien y Kai solo estaba haciendo lo que el otro esperaba a cambio. Esto es lo que quería decir, pensó Gary apretando el puño. Cuando pidió perdón, se disculpaba por lo que estaba a punto de hacer. Sabía que este sería el resultado final, no fue un accidente. El problema era que Gary tampoco podía estar realmente enojado con Kai. Había hecho justo lo que todos deseaban poder hacer. Cuando Gary estaba molesto, cuando Austin estaba molesto, al final sorprendentemente Kai había actuado de acuerdo a sus acciones. Lentamente, Kai había apartado las dagas de Pluto en el suelo, dejando claro que no deseaba ir más allá de esto, e incluso guardó las armas. No había forma de que Kai pudiera haber reprobado la evaluación, su desempeño no permitiría que nadie lo creyera. La cuestión era si causaría más problemas y preguntas. Kai tenía sus propias ideas. Ya le habían dicho a Gary que había reprobado la evaluación, y sin él, todo esto no funciona. Así que, al final, no importó lo que hiciera. Mejor hacía lo que todos queríamos hacer y les daba una lección. No se puede jugar con los aulladores. Las emociones reprimidas de todo lo que habían pasado, los aulladores habían salido a la luz, y él tenía una razón correcta para hacerlo. Kai no esperó el resultado y regresó con los otros 3. Cuando Gary y Kai se miraron, Gary esbozó una gran sonrisa. No necesitas disculparte, lo sabes, ¿verdad? Dijo Gary. Lo sé, pero podría ponernos a todos en una situación difícil, dijo Kai. Es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Ahora solo faltaba esperar a que Cyber dijera algo. Antes de que lo hiciera, los cazadores alterados ya discutían entre ellos. Oye, ¿crees que podrías haberle hecho eso a Plutón? Preguntó uno. ¿Qué va? Claro que no. Plutón es muy hábil, ¿y viste lo rápido que se movían? Ese tipo es especial, eso seguro. Sí, pero luchar contra alterados y luchar contra otros humanos es diferente. Puede que sea del tipo que se le da bien luchar contra otros. Sin embargo, el consenso general entre todos ellos fue que no habrían podido hacer lo mismo si estuvieran en su lugar. Vaya partido, ¿verdad? Dijo Cyber mientras caminaba hacia el centro y vio a Pluto levantarse.
Claro, un cazador de 5 estrellas, si luchara con todas sus fuerzas, jamás perdería contra un aprendiz, pero aún así, que un aprendiz haga algo así es sin duda impresionante. Cyber empezó a aplaudir, y vio que todos los demás cazadores alterados también lo hacían. Estaba claro que todo el acto era solo para salvar las apariencias. Porque no quería que perdieran la confianza en quienes lideraban la expedición ni que empezaran a pensar que podían confiar en otros. Muy bien, todos, deberíamos descansar y repasar los planes para el resto del día. Declaró Cyber. Su último aprendiz ha sido aceptado y los incorporaremos a la misión. ¿Qué? ¿Solo nosotros dos y no los tres? Preguntó Kai de inmediato. Recuperando algo de confianza después del asunto en particular. Aún así no vas a cambiar de decisión. Todos somos igual de hábiles. Al decir estas palabras, necesitaba que otros lo apoyaran. Se ha tomado una decisión. Puede quedarse con nosotros hasta que tengamos que irnos mañana, pero no cambiaré de opinión, dijo Cyber mientras chasqueaba los dedos y los cazadores alterados que se habían reunido para ver las pequeñas peleas se dividieron en pequeños grupos. Reuniéndose para comer, beber y prepararse para el viaje que pronto emprenderían. Bueno, ¿qué hacemos? Preguntó Austin. No se preocupen, dijo Blackjack al unirse a los demás. Ya dije que puedo resolver esto. Es en parte culpa mía, por ahora ustedes tres descansen. No se preocupen por los planes que hagan, nos adaptaremos como podamos. Ahora solo podían confiar en Blackjack. Lo único que agradecían era que el uso de poderes de Kai no parecía despertar ninguna alarma en sus mentes. Cuando Cyber entró en una de las tiendas junto con Trixie, las sonrisas en el rostro de Cyber se transformaron en ceños fruncidos mientras miraba a Pluto. Plutón, qué actuación. Si no fuera por mi rapidez mental, habríamos quedado como tontos. Dijo Cyber. Sé que tienes derecho a contenerte, pero también deberías saber cuándo ponerlos en orden. Cyber continuó moviendo la cabeza hasta que Plutón habló. Pero Cyber, dijo Plutón al hacer una pausa. No me contuve. Cyber tuvo que pensarlo 2 veces mientras miraba a Pluto, abrió la boca como si estuviera listo para reír, pero la expresión que Pluto dio dejó bastante claro que hablaba en serio. Cyber salió rápidamente de la tienda y miró a izquierda y derecha para ver que no había nadie más cerca antes de continuar. ¿Quieres decir que usaste tus extraños poderes y aún así te pasó eso? Preguntó Cyber. Plutón asintió. No los usé al máximo durante toda la pelea. No quería hacerle daño al joven aprendiz, pero al final del combate, al bloquear los ataques, sí los utilicé. En lugar de reprender a Plutón por haber perdido la pelea, Cyber puso su mano en su barbilla, estaba profundamente preocupado. Siempre ha habido cosas extrañas en torno a Blackjack, y ahora esto también. Nunca se ha oído hablar de un aprendiz que derrote a un cazador de 5 estrellas sin equipo, concluyó Cyber. Hay 2 opciones. O es extremadamente talentoso, 1 entre 1.000.000, o existe la posibilidad de que ambos sean algo menos humano. Los vigilaré, dijo Trixie. Lo mejor que pueda durante esta tarea. Es muy posible que los envíen para impedirnos completar esta misión. Los 3 líderes estuvieron de acuerdo y, por ahora, vigilarán la situación. Cuando llegó la noche, los cazadores alterados se preparaban para dormir. Luego harían los preparativos finales, antes de partir la noche siguiente para el gran ataque a la ciudad. Mañana se acercarían al borde de la ciudad ruina durante el día, una vez que hubieran recibido lo que necesitaban. Cyber se estaba preparando para regresar a su tienda privada para dormir un poco, pero había una persona que estaba allí esperándolo con los brazos cruzados. Cyber, creo que es hora de que hablemos, dijo Blackjack. Es evidente que me guardas rencor, y no te culpo por ello. Para que esta misión tenga éxito, necesitamos aclarar nuestras diferencias. ¿Te importaría hablar un momento en privado? Con todo lo sucedido, Cyber quería decir que no, pero sentía que Blackjack no iba a aceptar eso como respuesta. Los dos se alejaron hasta alejarse de los cazadores alterados. No estaban muy lejos, aún podían verlo a simple vista. Cyber no iría más lejos por si Blackjack intentaba algo. Ambos eran cazadores de 5 estrellas, así que al menos lo respetaba en ese aspecto y no creía que pudiera ganar una pelea con facilidad. Mira, si se trata de que tu aprendiz no puede venir, olvídalo, dijo Cyber con un gesto de la mano. Ya tomé la decisión y te dije que podrías traer a 2. 2 de los 3 es más que justo. ¿Por qué te empeñas tanto en que venga? Porque no quiero que rechaces a alguien solo porque no te gusto. No es justo, dijo Blackjack. Así que, por última vez, te voy a preguntar. ¿Vas a dejar que venga o no?
He tomado una decisión y no puedes obligarme, respondió Cyber. Bien, respondió Blackjack, poniendo ambas manos sobre los hombros de Cyber. La cosa es que puedo obligarte. Los ojos de Blackjack se iluminaron de rojo al mirar directamente a Cyber. Pronto sintió que su mente, su conciencia, casi se desvanecía al desvanecerse el color de su iris. Aceptarás al aprendiz conocido como Gary. Has decidido cambiar de opinión, después de que tuviéramos una conversación sincera y yo lograra convencerte de que todo tenía que ver con nuestra antigua rivalidad. Al final, me venciste en un duelo individual con facilidad, y dejaste que todos nuestros problemas se desvanecieran. Mañana anunciarás si permites que el aprendiz venga con nosotros, dijo Blackjack. Continuó completando más detalles, porque no quería que surgieran preguntas, pero tampoco entró en demasiados detalles. El poder del Blackjack, a veces, también llenaba los huecos. La mente humana era muy buena en eso. Ahora, regresa a tu tienda y ve directo a dormir, dijo Blackjack dándole una palmada en el hombro a Cyber. Tras escuchar la orden, Cyber regresó a su tienda. Menos mal que no tiene la mente muy fuerte. Me preocupaba que las cosas no salieran bien, pero todo salió bien. Al día siguiente había salido el sol, y todos los cazadores alterados se estaban preparando, se habían preparado colocando las tiendas y otros materiales en un lugar seguro, empaquetándolos en grandes cajas. Pero antes de eso, Cyber hizo un anuncio. Parece que he sido demasiado duro, declaró Cyber. El aprendiz de ayer demostró gran habilidad, y creo que los tres serían una buena incorporación para la tarea. Espero que podamos trabajar juntos para lograrlo. Fueron las únicas palabras que pronunció Cyber, mientras les permitía continuar preparándose. ¿De verdad lo lograste?, dijo Austin asombrado. ¿Qué hiciste, aparte de lavarle la ropa y ser su sirviente durante un mes o algo así? No, no es nada de eso. Como dije, estaba 80% seguro de que podía convencerlo, respondió Blackjack. Kai y Gary recordaban la llegada del rey vampiro. Aunque Kai no estaba allí, había presenciado lo que lograron. Para limpiar las calles de lodo, a gran escala. Quizás lo que pasó con Cyber fue solo una pequeña versión de esto. En este viaje, les vino bien tomar nota de lo que podían hacer los vampiros. Parece que el paquete ha llegado, dijo Blackjack. Una camioneta grande espera donde estaban las motos de antes. Es hora de que todos nos movamos y nos dirigimos a Ciudad Ruina. Toda esta situación parece haberse convertido en un auténtico desastre, si me permiten decirlo, afirmó Edward mientras estaba sentado en el interior de un antiguo establecimiento. Era lo que se conocía como un pub. Los suelos estaban alfombrados y había un mostrador para servir bebidas. Y había numerosas mesas dispuestas por toda la zona. El sol brillaba a través de las ventanas, por lo que había algunas personas desayunando y tomando alguna bebida aquí y allá. Mientras que para Edward, que estaba sentado con sus gafas de sol justo al lado de la ventana, había 4 vasos de pinta vacíos dispuestos sobre él. ¿Y por eso decidiste beber a primera hora de la mañana?, comentó Donald, sentado frente a él. Sabía que la situación era mala, pero no pensé que fuera tan mala como para que nuestro jefe de operaciones intentara emborracharse a primera hora de la mañana. Justo cuando terminó su frase, un camarero se acercó trayendo otro vaso de pinta y fue a recoger los otros 4. Donald había llegado hacía apenas unos momentos, y fue entonces cuando se dio cuenta de que el número de bebidas que había tomado Edward podría haber sido un poco más de 4. Parece que estoy pasando un mal momento. Me refiero al alcohol, respondió Edward. No soy un peso ligero, créeme, ni siquiera recuerdo la última vez que estuve borracho, así que no me hagas caso. Probarlo de vez en cuando me permite pensar con un poco de claridad, para intentar sacarnos de la situación en la que estamos. Bueno, sé que no logramos eliminar a Colmillo de Hierro, pero ¿te ha informado Cooper sobre el resto de la situación?, preguntó Donald. Edward asintió. Cooper era uno de los cazadores de 5 estrellas más veteranos, y era el ojo y el oído del mapa de toda la situación. Había desplegando varias cámaras y comunicadores en la ciudad de Ruina, por lo que estaba vigilando el movimiento y el plan que tenían los cazadores alterados para atravesar la ciudad. Antes de que llegue, le explicaré qué salió mal exactamente, dijo Edward. Sabemos que el jardín botánico cuenta con la protección de los colmillos de hierro. Nos resulta difícil ir más allá de esas zonas. Habíamos eliminado 2 de los 8 jardines botánicos y líderes de colmillo de hierro. Su forma de permitir absoluta libertad dentro de las áreas es lo preocupante, ya que cada colmillo de hierro actúa de forma diferente. El ataque que tuvimos fue un plan para destruir tantos jardines como pudiéramos en el camino al castillo.
Bien, y por lo que oí, el equipo de Román eliminó a un colmillo de hierro, ¿verdad? Preguntó Donald. Estuvimos a punto de eliminar a otro también. Solo nos habrían quedado 4 con los que lidiar. El temor siempre fue que todo esto se convirtiera en un ataque a gran escala. La razón por la que no ha sucedido es porque los civiles que viven aquí, todos los hombres lobo y los líderes de los colmillos de hierro, se unieron y lucharon contra nosotros. Correcto, dijo Edward. Aunque había 2 temores. En primer lugar, habíamos dividido nuestro ataque para que no pudieran concentrar sus fuerzas en una sola. Pero el otro temor es que los hombres lobo decidan abandonar los jardines por completo y reunirse en el castillo. En el pasado, esto es lo que ha sucedido, y el poder condensado, cuando se encuentran entre la espada y la pared, los vampiros han decidido que las pérdidas fueron demasiado grandes. O algo ocurre dentro de los vampiros para aprovechar la situación. Nos está dejando en un círculo vicioso sin fin, sin poder completar el objetivo. Estoy harto de todo esto. Pensando en esto, Edward fue a beber casi toda la pinta de un trago. Donald tuvo que admitir que estaba impresionado de que nada de esto afectara su discurso, solo esperaba que no afectara también su juicio. Ese día nos retiramos por el informe de Cooper. Dijo que Lupus se había involucrado. Probablemente no fue solo él, sino esa mujer, ¿cómo se llamaba? ¿Rumba? Ilva, corrigió Donald. Claro, sabía que estaba cerca, respondió Edward, agitando la mano como si no fuera para tanto. Se involucraron mucho antes de lo que me hubiera gustado. Si miramos el tablero como si fuera una partida de ajedrez, Lupus es como la reina. Es la pieza más poderosa y puede moverse libremente por el tablero. Aparecerá donde quiera que planeemos atacar. No podemos luchar con una división ascendente como antes con él en el tablero, y no nos hemos deshecho de los caballos y alfiles que lo rodean. Siendo sincero, si toda nuestra fuerza se enfrentara a la suya, sería una derrota total, por lo que tenemos que buscar otras maneras, pero ahora es casi imposible. Estoy de acuerdo con lo que dices, dijo Donald. Pero si comparamos esto con una partida de ajedrez, hay una cosa. Lupus no es la reina, es el rey. Así que si lo eliminamos, ganamos la partida. Edward sonrió ante el comentario. Bien, ojalá fuera así de fácil. Quiero decir, al menos no está bajo la protección de su castillo, así que tienes razón. Pero no creo que haya nada que pueda con él. Lo único que se me ocurre es enfrentarlo yo mismo. No creo poder vencerlo, pero sí puedo distraerlo. Durante ese tiempo, necesitamos deshacernos de tantas piezas del tablero como sea posible. Solo necesito hacer 2 cosas. Necesitamos más piezas, ya que casi hemos perdido todos nuestros peones, y en cuanto a la segunda, necesito mejorar un poco. Cuando Edward terminó su frase, pudo ver a algunos hombres y una mujer entrar por la puerta principal vestidos con ropa informal. Parecían huéspedes normales, pero eran cazadores alterados. Cooper, el viejo cazador de 5 estrellas, junto con su mano derecha Joy, que era mucho más joven pero extremadamente talentosa en la lucha. Luego estaba Ozakas, un cazador serio y decidido, que cumplía meticulosamente con su tarea. Al mirar el rostro de Ozakas, pudo notar que parecía haber alguna noticia grave, y al mirar a Cooper, vio que incluso tenía parte del brazo vendado. ¿Qué pasó con ellos? Preguntó Donald. Creo que estamos a punto de descubrirlo, respondió Edward. Como era temprano por la mañana, el pub no estaba exactamente lleno hasta los topes de gente dentro. De esta manera, había espacio de sobra para que se reunieran y se sentaran, y para que los cazadores alterados discutieran asuntos entre ellos. Estaban en una gran cabina en semicírculo, donde algunos estaban sentados contra el respaldo del semicírculo y otros estaban sentados en sillas alrededor de la mesa. Estaban sentados en la parte de atrás, donde los demás no podían oírlos, pero constantemente, Ozakas, Cooper y Joy giraban la cabeza para ver si alguien podía oírlos. No te preocupes, nadie ahí es parte de ellos si es eso lo que te preguntas, dijo Edward. Créeme, yo lo sabría. Cierto, dijo Cooper, sujetándose la parte vendada del brazo. Pero si hubieras estado con nosotros hace poco, no estoy seguro de que hubieras dicho lo mismo. Váyanse entonces, dijo Donald. Cuéntenos. Supongo que eso explicará por qué ustedes también llegaron un poco tarde, ¿no? Joy asintió con la mirada perdida en la distancia. Donald la había visto varias veces. Siempre fue una mujer segura de sí misma y a veces un poco arrogante. Era la primera vez que la obligaban a guardar silencio de esa manera. Tras la orden, retiramos todas las operaciones, dijo Cooper. Tomé la decisión de que todos los grupos se replegaran, como saben. Incluso les ordené que se mantuvieran escondidos el mayor tiempo posible.
Parece que funcionó, ya que no hubo nuevos avistamientos de Lupus y varios grupos informaron que estaban a salvo. Así que decidimos reunirnos. Enviaste a Ozakas para que se uniera a nosotros, y nos reunimos esta mañana en el centro de la ciudad. Habíamos recorrido la calle principal y nos encontramos en uno de los cafés grandes y concurridos. Seguimos todas las normas y protocolos, aunque veníamos de diferentes zonas, sin desmarcarnos. Y lo peor de todo es que ninguno de nosotros tenía su equipo alterado, y esa podría haber sido la razón del resultado. Edward podía oírlo, el cambio de ritmo en el corazón de Cooper, no iba exactamente a dar buenas noticias. Yo estuve allí cuando ocurrió, fue un atentado a plena luz del día, respondió Ozakas. No teníamos nuestro equipo, así que no pudimos distinguirlos. Uno de ellos se lanzó sobre la mesa, se transformó y comenzó a cortarle el cuello. No había posibilidad de salvarlo. No había posibilidad de salvar a nadie. Eran muchísimos. No podíamos distinguir quién era un alterado de quién no, añadió Joy. Y nadie podía luchar. Al final, Cooper ordenó que todos corrieran y que intentaran sobrevivir. Hubo silencio entre todos los presentes, era una señal de respeto por aquellos que habían perdido. Cooper, sospecho que llegaste tarde no fue por el ataque de entonces, sino porque continuaste con el procedimiento después. El anciano asintió. Intentamos ponernos en contacto con todos los puntos de encuentro de emergencia, dijo Cooper, luego sacó una tableta digital y comenzó a revisar la información. Ahora revisaré la lista de cazadores que ya no responden, están desaparecidos o se ha confirmado su muerte. Cooper continuó enumerando los nombres, y para todos ellos cada uno de ellos fue un gran dolor en el corazón. Fue doloroso para ellos soportarlo. Aunque se usó la palabra desaparecido y había esperanza, para entonces, si no había respuesta, se les daba por muertos. Edward sabía que tenían una forma de rastrear a los cazadores después de que los habían visto, él y el resto de los alterados nunca asumieron que habrían actuado durante el día. Inu y Blake, dijo Cooper. Al escuchar ambos nombres fue Ozakas el que giró la cabeza, alejándose de los demás para que no pudieran ver la expresión que tenía en su rostro. Esos dos talentosos también. Pensó Edward. Roman estaba con ellos, pensé que podría haber hecho algo bien. Me sorprende este resultado tan completo, pero supongo que es posible. Básicamente, si llegas a una conclusión, dijo Joy, ahora mismo en Ciudad Ruina, los únicos que podemos confirmar que están vivos son los que tenemos justo delante. Estaba claro que la pandilla Lupus había causado más daño del que creían. La situación siempre iba a ser difícil, pero para que fuera tan difícil. Con tan pocos miembros, les era difícil seguir luchando. Las pequeñas victorias que consiguieron al principio no parecían nada. También les resultó difícil ver el panorama general, ya que solo estaban atacando a una pandilla alterada. Aún así sus aliados habían resultado heridos y querían hacer algo. Supongo que la orden es que todos se queden quietos. Si nos van a atacar durante el día, también debemos estar preparados, respondió Edward. Coge tu equipo y escóndelo, en una funda de guitarra o lo que sea, y ten siempre contigo algo que puedas usar. Quiero que todos aquí sobrevivan, pero que no participen en nada. Pase lo que pase, tenemos que sobrevivir al día. ¿El día? Preguntó Joy. ¿Pasará algo entonces? Edward asintió. Se unirán más. Cyber, Trixie y Pluto son los 3 cazadores de 5 estrellas. Pero también están Blackjack y Kim. Blackjack, dijo Cooper. Hace tiempo que no oigo ese nombre, y se unirán unos cazadores de 5 estrellas. No es de extrañar teniendo en cuenta lo difícil que ha sido todo esto, añadió Donald. Traerán a 50 cazadores talentosos. Nos uniremos a ellos y partiremos desde allí, confíen en los cazadores alterados. La reunión en el pub había puesto a todos en alerta máxima. Sabiendo perfectamente que los cazadores alterados podían ser atacados durante el día, y que era muy probable que fueran los únicos que quedaran, ni siquiera querían irse del lugar. El problema era su equipo. Estaba disperso por la ciudad en lugares secretos. En los tejados de los hoteles. Algunos de ellos estaban en almacenes y trasteros alquilados. Todos estaban ubicados en lugares donde creían que la banda de Lupus no podría llegar ni descubrir, todos antes de que atacaran. Cuando terminaba la noche y los ataques devolvían el equipo al mismo lugar. Así que la pregunta era, ¿estarían más seguros quedándose allí o eventualmente los descubrirían? Con los cazadores alterados que quedaron, ninguno de ellos se sintió seguro quedándose allí sin sus armas. ¿No somos muchos, deberíamos viajar juntos en grupos? Preguntó Joy.
Quizás deberíamos ir juntos a cada lugar. Levantará muchas sospechas, respondió Edward. Estoy bastante seguro de que, como los atacaron, uno de ustedes está marcado. No quiero decir esto. Pero ahora mismo, los que no fuimos atacados, Donald y yo, somos considerados los más seguros. Ozakas también podría considerarse seguro, ya que entró por la cola y luego fue atacado, pero existe la posibilidad de que también lo estuvieran siguiendo. Hay muchas posibilidades de que ya hayan rodeado este lugar. Fue una razón más para que actuaran con rapidez, y eso era exactamente a lo que Edward quería llegar. Viajaremos los dos, respondió Cooper. Aún tengo acceso a gran parte de la vigilancia, incluyendo dónde están nuestras cosas. Estaremos a salvo y haremos todo lo posible por evitar problemas. ¿Dónde nos vemos? El primer jardín botánico que nos hicimos cargo, respondió Edward. Ahí es donde fijé la ubicación con los demás. Ya eliminamos al líder Colmillo de Hierro, pero si han colocado hombres lobo allí, será una victoria para todos. No esperarían que llegaran refuerzos tan pronto, y eso nos ayudará a despejar la zona y a avanzar en este juego territorial. Todos estuvieron de acuerdo y se decidió que Donald, Ozakas y Edward viajarían juntos para recuperar sus objetos. Al salir, Edward había salido primero del lugar con los otros dos. Inmediatamente después tomó el primer giro hacia un callejón e hizo un gesto a los demás para que se detuvieran. Entonces vio a Cooper y a Joey salir del lugar. Los vieron dar una vuelta y los observaron un rato. Vamos a buscar tus dos cosas. Estaba en el almacén, ¿verdad? Dijo Edward. Mientras Joey y Cooper caminaban juntos por la calle, Cooper constantemente tenía su teléfono afuera y lo pasaba por las pantallas. Estaban cambiando cámaras por toda la ciudad que apuntaban a lugares específicos. Estaba tan concentrado que Joey incluso tuvo que jalarlo para sacarlo del camino a veces, pero mientras caminaban no pudo evitar continuar resoplando y jadeando. Lo mismo hizo durante todo el trayecto hasta que finalmente llegaron al establecimiento hotelero. Cooper había preparado el escondite de su equipo, incluido el suyo y el de Joey. Había elegido el hotel porque tenían una gran cantidad de cámaras que podía mover. Podía ver si la gente entraba y salía, y ahora mismo podía ver si estaban siendo seguidos o no. Mientras se dirigían al ascensor, revisó la cámara. Había gente caminando, pero nadie que pareciera demasiado obvio. Justo después de llegar a la planta superior, el hotel solo permitía el acceso a ciertas habitaciones si se tenía la tarjeta de acceso correspondiente, algo que Cooper también pudo sortear fácilmente. Cuando llegaron arriba, buscaron las escaleras de emergencia y luego entraron a la azotea. Más allá, había una carpa especial, cercada y con un candado. El candado era suyo, no del hotel. Usando una llave lograron abrir la cerradura y allí estaba la gran caja con todo su equipo. ¿Está todo aquí y nadie nos sigue? Preguntó Joey. No que yo vea, respondió Cooper. Usemos lo que podamos debajo de la ropa. Traje algunas de las maletas grandes que usa el personal del hotel para llevar y esconder nuestro equipo. Después de decir esas palabras y en medio de los preparativos, Cooper notó que Joey había dejado escapar otro gran bufido. ¿Qué pasa? Preguntó Cooper sin levantar la cabeza ni girarse para mirarla. Es solo que, de verdad Edward nos abandonó porque pensó que la banda de Lupus nos tenía marcados. ¿Acaso le importa? Si le importaba, ¿no debería haber sugerido algo? Realmente no conoces muy bien a Edward, dijo Cooper. Se preocupa mucho por los cazadores alterados y por la gente. Incluso cuando nos íbamos, estaba mirando por si alguien nos seguía. Para ser honesto, si tuviera que adivinar, diría que decidió llevarse a quien creía que probablemente tuviera algún tipo de marca. Los ojos de Joey se abrieron de par en par cuando escuchó esas palabras. ¿Eso significa que uno de los tres tiene la marca? ¿No debería haber dicho algo Edward? Dijo Joey. Ese es exactamente mi punto, ¿ves? La única forma que Edward probablemente vio para proteger a ambos grupos era ir con el que estaba marcado en primer lugar, mientras nos enviaba a nosotros. Entonces, ¿vas a explicarme de qué se trataba eso de antes? Preguntó Donald. Actualmente los tres se habían aventurado al almacén de depósitos de almacenamiento. Eran varios edificios metálicos grandes con contenedores llenos de taquillas. Cada una tenía un número y un candado en el exterior. Ozakas había ido a la recepción y en ese momento estaba esperando una llave, después de comprobar que habían alquilado una de las taquillas. Fue otro lugar que se escogió debido a la gran cantidad de personas en las instalaciones, su alto uso de cámaras y controles. Como era un negocio normal, imaginaron que sería difícil que la pandilla Lupus interfiriera, pero no imposible.
Es por eso que aún necesitaban actuar como clientes habituales tanto como fuera posible. ¿Con qué? Preguntó Edward. Su mirada recorría rápidamente la habitación. Donald vio esto como una señal de que su cerebro todavía estaba pensando, ya sea en la situación o preocupado por lo que pudiera venir. Todavía estaba sorprendido de poder funcionar bien después de la cantidad de bebida que había consumido. Hablo de esperar a que Joe y Cooper se vayan. ¿De verdad crees que la pandilla Lupus los ha marcado? Preguntó Donald. No lo sé, respondió Edward. Pero verás, soy bastante afortunado, lo que significa que probablemente acabaría con la persona a la que la banda de Lupus no está rastreando, así que necesitaba asegurarme. Donald negó con la cabeza. ¿Qué demonios quería decir con que era una persona afortunada? Incluso en el contexto de sus conversaciones, nadie tenía tanta suerte, tanta como para meterse en situaciones difíciles a propósito. Sin embargo, al pensarlo más, Donald empezó a darse cuenta de algo. Si ese era el caso, y algo en lo que Edward realmente creía, entonces sabía en quién tenía la marca el grupo Lupus. Al final Ozakas regresó con las llaves en la mano y las agitó delante de los demás. Pasaron por la recepción hasta uno de los grandes almacenes y comenzaron a buscar su almacén número 422. ¿Qué pasó allí? Preguntó Edward. ¿Te refieres a lo que pasó en la tienda con Cooper y Joy? Ya te expliqué que no podía hacer mucho. No es eso, dijo Edward. Me refiero a lo que pasó hace un momento en la recepción. Vi que ya tenías las llaves en la mano, pero te quedaste mirando a lo lejos un rato. Donald se sorprendió de la observación porque no había visto nada. Y estuvo hablando con Edward hasta el último momento. ¿Era Edward alguien realmente bueno haciendo varias cosas a la vez? Esto es lo que se necesitó para convertirse en uno de los líderes de la asociación Altered. Si así fuera, entonces tal vez Donald tendría que contentarse con ser un cazador de 5 estrellas y este era su lugar. No es nada, todo está bien, respondió Ozakas y fue un buen momento porque también habían encontrado el número del casillero. Al colocar las llaves, Ozakas cometió un error y las dejó caer al suelo, sus dedos se movieron torpemente y ahora Donald también supo que definitivamente algo estaba pasando. Aún así, Donald y Edward miraban a su alrededor para ver si alguien se acercaba hacia ellos. Había una serie de trabajadores que caminaban arriba y abajo vistiendo camisetas azules con el logo de la empresa. Algunos parecían simplemente observar el lugar. Otros llevaban portapapeles con una lista de verificación. Luego estaban los que traían nuevos clientes a su punto de origen. Además de eso, también había grandes grupos de personas que ayudaban a otros a trasladar cosas a la unidad de almacenamiento. Cuando Ozakas finalmente abrió la cerradura, la puerta se abrió y los tres entraron, siendo Edward el último antes de deslizar la puerta hacia abajo y colocarlos a todos en la misma habitación. El almacén tenía 2 cajas, ya que contenía más que solo su equipo adentro, pero tenía lo que Donald y Ozakas necesitaban ya que los dos estaban en la misma misión juntos. Oye, Edward, sé que este equipo no es tuyo, pero ¿no quieres usar una parte? ¿No es mejor que dejarlo ahí? Dijo Donald. No sabemos si los desaparecidos vendrán a buscarlo en algún momento. No se preocupen por mí, puedo arreglármela sin equipo, y además tengo algunas cosas en camino más tarde, dijo Edward. Donald se encogió de hombros. Después de verlo pelear varias veces, era difícil decir que no podía con él. Los demás se prepararon, guardando lo que pudieron debajo de la ropa. Dentro del almacén también había algunos artículos que lo hacían parecer un almacén. Un par de estuches de guitarra, habían colocado sus armas y artículos en los estuches y los habían sujetado a su espalda. Parecía que todos estaban listos para moverse, hasta que Ozakas no se movió de su lugar y finalmente dijo algo. Edward, necesito decir algo, declaró Ozakas. Sé que nos dijiste que nos mantuviéramos discretos y que no intentáramos irritar a la pandilla Lupus, pero debo decirte que no puedo. No puedo quedarme de brazos cruzados esperando a que caiga la noche. Ahora Donald sabía lo que pasaba por la mente de Ozakas. ¿Se trata de tu hijo? Preguntó Donald. Correcto. Sé que todos los cazadores alterados deberían recibir el mismo trato, y todos dijeron que era una mala idea involucrar a la familia debido a esta misma situación. Pero mi hijo es uno de los que faltaban en la lista. Cuanto más tiempo pase, más probabilidades hay de que no lo vuelva a ver. Lo siento, pero incluso si eso significa que me expulsen de los cazadores alterados, tengo que salir y buscarlo. No pasó mucho tiempo hasta que Donald finalmente caminó hacia el lado de Ozaka y colocó su mano sobre su hombro. Oye, también puedes contar conmigo. Somos amigos desde hace mucho tiempo y no quiero que desaparezcas.
Edward los miró a ambos y simplemente meneó la cabeza con una sonrisa en su rostro. Si quieres encontrar a tu hijo, necesitarás mi suerte, respondió Edward. Pero parece que hay compañía esperándonos afuera.